Leyenda de Zelda que hace a un héroe 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. La luz era cálida sobre su cuerpo dolorido y el pelaje de su forma canina le contribuía agradablemente. Link apenas estaba consciente, apenas tenía idea de lo que estaba sucediendo, o de lo que exactamente acababa de suceder. Podía sentir que flotaba en el aire, rodeado por la reconfortante sensación del espíritu de la luz. Sintió que su cuerpo descendía suavemente hasta que la suave hierba del campo de Hyrule saludó sus patas por fin. Abrió los ojos lentamente, su cabeza latía terriblemente mientras la sacudía ligeramente para tratar de aclarar su visión. Suspiró cuando su mente finalmente comprendió por completo el hecho de que era un lobo una vez más. Solo que esta vez, no había crepúsculo. Estaba en el reino de la luz, así que ¿cómo se suponía que regresaría ahora? Se frustró al darse cuenta de que tendría que esperar aún más tiempo para descansar. Estaba tan cansado y todavía bastante enfermo y dolorido. Solo quería un momento de respiro. Cuando recuperó el conocimiento, notó que tenía peso en la espalda y que su presencia era muy débil. Se demostró que tenía razón cuando sus oídos captaron el sonido de una respiración agitada detrás de él. Giró la cabeza y se dio cuenta de que su compañero Diablillo estaba allí y no se veía bien. Link de pronto escuchó la voz etérea de Lanayru, héroe elegido por las diosas, ve con la princesa encerrada en el castillo. Esa princesa tiene la llave que puede liberarte de tu forma de sombra. Luego se dio la vuelta y corrió tan rápido como pudo, rezando para que la princesa supiera cómo ayudar también a Midna. No podía explicarlo, pero estaba desesperadamente aterrorizado de lo inerte que le parecía el duende. Ella siempre estaba llena de energía y ansiosa por burlarse de él y atormentarlo cada vez que estaba despierta, y el hecho de que se sintiera como si apenas se aferrara a la vida en su espalda era aterrador. Aunque esta diablita era cruel con él, y lo había sido desde el día en que se conocieron, él nunca le hubiera deseado esto. No quería perderla, porque aunque ella se había propuesto cada día hacerle sentir peor consigo mismo, él había llegado a preocuparse por ella y se había dado cuenta de que la necesitaba. Sus patas desgarraron la tierra mientras pateaba con sus pies para ganar más velocidad y la lluvia caía sobre su espalda sin piedad, lo que no ayudaba en lo más mínimo a su actual enfermedad. Corrió por el campo, cruzó el puente y entró en la ciudadela del castillo de Hyrule. Sabía que no debía ir a un lugar donde la gente pudiera verlo y sabía que todos se horrorizarían, pero no había otra manera. Ignoró a los aldeanos que gritaban mientras corría por la ciudad. Sabía, sin siquiera intentarlo, que acercarse a las puertas principales del castillo no sería una opción. Fue entonces cuando recordó algo que Telma le había dicho en Kakariko sobre que su bar tenía un pasadizo que conducía al castillo. Se dirigió allí a toda prisa. Cuando llegó, se alegró de ver que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Quizás era para dejar entrar la brisa fresca de la lluvia. Sea como fuere, Link entró sin siquiera pensar en el hecho de que no parecía él mismo. Gritos de terror llenaron el bar al entrar. ¿Qué es eso? Escuchó que una mujer gritaba desde el fondo de la sala. Bueno, tartamudeó un joven, obviamente asustado, parece ser de la clase canina con su, continuó diagnosticando pero fue interrumpido. Fue una pregunta retórica, sí. Qué extraño, parece perdido, afirmó otro hombre también desde el otro extremo del bar. Cuando Telma se percató del intruso, consoló a sus amigos. No os preocupéis por nada, este dulce gorón se encargará de ese monstruo. Fue entonces cuando un gorón cercano se le acercó sin piedad. Bestia. Gritó furioso, preparándose para patearlo, sal de aquí. Retrocedió, pero el ataque de la criatura fue rápido y certero, clavándoselo firmemente en la caja torácica. Gimió mientras se tambaleaba hacia atrás y rodaba hacia el frío, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Después de tomarse un momento para recomponerse, se dio la vuelta y salió de nuevo a la lluvia, tratando de pensar en otra forma de entrar al castillo. Soltó un suspiro de derrota mientras miraba hacia la tormenta, dejando que las gotas de lluvia cayeran sobre su espeso pelaje. Estaba intentando con todas sus fuerzas llevar a su compañera hasta la princesa, pero se sentía atrapado. Aparentemente no había forma de entrar al castillo. Sin embargo, no podía dejar que ella muriera. Él la miró de reojo, sus pequeñas manos aferradas a su abrigo mientras su cabeza descansaba contra su nuca. Su respiración agitada sonaba fuerte en su oído y su expresión agonizante le provocó escalofríos en la columna vertebral. Ella estaba desesperada. Necesitaba encontrar alguna forma, de todas formas, de entrar en ese castillo ahora.
De repente, una voz extraña a su lado le llamó la atención y se dio la vuelta en un instante. No sonaba como la voz de un humano, pero eso no tenía sentido. ¿Qué otra voz podría estar escuchando? Fue entonces cuando vio al gato de Thelma saltar desde unas cuantas cajas y mirarlo. Podía entender las palabras que salían de la boca de este felino. ¿Cómo era eso posible? No solo era un animal, sino que también podía hablar con otros animales. Todo esto parecía volverse cada vez más loco día a día. De alguna manera, la gata supo quién era en realidad. Lo olfateó, demostrando que sus instintos eran ciertos. Luego se presentó como Louise y explicó que, aunque conocía su verdadera identidad, estaba muy confundida sobre por qué lucía como lo hacía en ese momento. De verdad, querida, empezó, no puedes culpar a los humanos por echarte, por tu aspecto. Suspiró por dentro. Sabía que ella tenía razón, solo que no sabía qué más hacer. «Oh, ¿otro paciente?», dijo, mirando fijamente a Migna, que estaba apenas consciente. «Eres una persona curiosa». Por favor», podía oírla forcejear desde su espalda, y le desgarró el corazón oír su voz sonar tan temblorosa y débil. «Princesa, Zelda», la felina pensó un momento antes de dirigirlos hacia las cajas de las que había saltado anteriormente, y les explicó que a través de la ventana podían acceder al ático que conectaba con el canal del castillo. Su último consejo fue asegurarse de que los humanos no lo notaran y se fue. Subió unas cuantas cajas apiladas y entró en el bar por la pequeña abertura. Cuando salió, se encontró muy por encima de la barra, mirando a las personas que estaban abajo. Inmediatamente, pudo oírlos hablar entre ellos sobre el extraño encuentro que acababan de presenciar. Entró en medio de la conversación. Un poco extraño, debo decir, no parecía como si esa criatura tuviera la intención de causar ningún problema en lo más mínimo, afirmó un hombre de aspecto académico. Entonces, ¿qué más podría estar haciendo aquí? Los lobos enormes no deambulan por ciudades tan pobladas como esta, ¿no?, cuestionó una mujer de cabello oscuro. Quizás perdió el rumbo. Quizás perdió su mochila, intervino otro hombre de aspecto mayor. ¿Y terminaron en el pueblo? Lo dudo. Los únicos lobos que he visto son los de las montañas, refutó la hembra. Comenzó a cruzar la primera cuerda que vio mientras seguía escuchando la conversación. Su plan era escabullirse mientras todos estaban ocupados hablando para que, con suerte, no notaran al depredador gigante que estaba justo encima de sus cabezas. Bueno, cariño, ya sabes lo inútiles que son los soldados ilianos, empezó Thelma. Hoy en día, dejan pasar cualquier cosa. Una cuerda más. Estaba tan cerca ahora que podía ver la salida. La mujer más joven que estaba sentada a la mesa suspiró. ¿No es verdad? El otro día vi a uno de los guardias encogido de miedo ante uno de los perros de la casa de los residentes, ¿no? ¿Cómo puede la seguridad de esta tierra y de su gente estar en manos de esos imbéciles? Me atrevo a decir que yo sería un mejor soldado y aquí todos somos conscientes de lo terrible que soy en cuanto a conflictos, dijo el joven de gafas. La chica de cabello ébano no pudo evitar reírse. Bueno, ¿qué pasa con ese muchacho del que me hablaste, Thelma?, preguntó el hombre de cabello gris. ¿Te refieres a Link?, ofreció ella. Él asintió. Oh, cariño, es un joven atractivo, sin duda 1.000.000 de veces más valiente que estos soldados de Hyrule. Las mejillas de Link se habrían sonrojado de vergüenza, si hubiera sido humano, mientras estaba frente a la cuerda final escuchando su discusión. Si el anciano se volvió hacia los otros dos en la mesa que aún no habían escuchado la historia. Aparentemente derrotó a la bestia que había estado atacando a los turistas en el puente mientras escoltaba a Thelma y su joven pupilo a la aldea Kakariko. La joven parecía sorprendida. Y aquí estaba yo, pensando que Hyrule estaba vacía de hombres valientes. Oh, no, el hombre pelirrojo negó con la cabeza, al darse cuenta de que había escuchado historias de este misterioso personaje en toda la ciudad. No creo que sea de Hyrule en absoluto. No, tengo entendido que es de la pequeña provincia vecina de Ordona. Comenzó a cruzar la cuerda lentamente mientras se preguntaba, ¿qué tiene que ver su lugar de origen con todo esto? Puede que esto suene terriblemente elitista pero la gente que no conoce la ciudad simplemente no conoce el miedo, concluyó el joven. Esa declaración hizo enfadar a Link. Estaba seguro, sin lugar a dudas, de que había visto cosas más aterradoras en su breve tiempo como héroe que cualquiera de estas personas en toda su vida. Suspiró mientras trataba de ignorarlo, ya que nunca había sido de los que guardaban rencor hacia los demás. Decidió que ya no quería escuchar más. No quería oír nada más que le hiciera tener malos sentimientos hacia esas personas más adelante.
Estaba seguro de que esos eran los amigos de los que Thelma había hablado antes, pensó que los volvería a ver y odiaría empezar la relación con mal pie por algo que les había oído decir cuando era un lobo. Aceleró el paso, colocando una pata delante de la otra mucho más rápido que antes. Cerca del final, su pata trasera resbaló y cayó del costado de la cuerda, lo que lo obligó a agarrarse con las patas delanteras. Desafortunadamente, eso significaba que lo detectarían. Escuchó un grito femenino de miedo directamente debajo de él. «Es esa bestia otra vez. Consíguelo», gritó un hombre. «Llama de Dean, esto no era bueno». Podía sentir a Midna luchando por sujetarse de su pelaje mientras corría a lo largo de la cuerda hacia la cornisa donde se encontraba la salida. Ni siquiera se molestó en mirar hacia abajo, ya que podía escuchar a los que estaban debajo de él tratando de detener su escape, pero no tuvieron éxito. Una vez que llegó a la cornisa, arrastró sus patas desde la endeble cuerda hasta el piso del establo y se levantó a sí mismo y a su compañero sin demasiada dificultad. Ni siquiera miró hacia atrás mientras se dirigía apresuradamente hacia el oscuro arco frente a ellos. ¿A dónde va esa cosa?, preguntó la niña. Eso conduce al canal del castillo, afirmó la propietaria, conociendo su bar como la palma de su mano. ¿Es monstruo está intentando entrar al castillo? ¿Crees que está intentando hacerle daño a la princesa?, sugirió el hombre mayor. Eso parece. ¿Qué más querría una bestia del castillo? Quizás sea un siervo menor que trabaja para un mal mayor, ofreció el erudito. No, empezó Thelma, no creo que ese lobo quiera hacer daño. El grupo parecía confundido. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Seguro que pasó por aquí como una tormenta sin ningún problema, no? No podía explicarlo, solo tenía un presentimiento. Pero no nos hizo daño, ¿verdad? Créeme, cariño, tengo el presentimiento de que esa bestia no lastimará a nadie. Bueno, Thelma, tus sentimientos normalmente son correctos, afirmó el hombre mayor con una sonrisa. El hombre más joven con gafas pensó por un momento antes de hablar. Tal vez estaba tratando de encontrar un lugar seguro para esconder a sus crías. ¿Es joven?, preguntó la mujer. ¿No viste a la criatura más pequeña que se aferraba a su espalda? Parecía bastante indefensa y dependiente del lobo. Mi estimación es que simplemente estaba buscando un lugar seguro para cuidar a su descendencia. Eso fue lo último que Link pudo entender de la conversación antes de encontrarse cayendo por una abertura en el suelo que no había visto venir. Tan pronto como aterrizó, fue arrastrado instantáneamente por una abrumadora corriente de agua. Lo arrastró por un estrecho túnel y lo arrojó a un gran corredor circular. Afortunadamente, Midna había sido lo suficientemente fuerte como para poder aguantar. La miró, tenía los ojos cerrados y su respiración todavía era extenuante en su estado debilitado. Sabía que tenía que darse prisa. Bajó una palanca que encontró cerca y que abrió una compuerta justo a su lado. Soltó la manija de su boca y se zambulló en el agua. La fuerte corriente rápidamente lo dejó sin poder controlar sus movimientos. Hizo todo lo posible por mantener la cabeza de Midna por encima del agua, pero le resultó una tarea difícil. Sigue aguantando, pensó, no te rindas todavía. De niño, nunca tuvo problemas con las arañas, pero al principio de este viaje aprendió a odiarlas. Casi siempre eran más grandes que él. Se deshizo de algunas de ellas cuando lo atacaron tan rápido como pudo, recibiendo algunos golpes de ellas él mismo, ya que se concentraba más en hacer movimientos más pequeños para que el duende no tuviera tantas dificultades para sujetarse que para luchar de manera efectiva. Usó un palo que encontró en el suelo para encender fuego en las múltiples telarañas del arácnido que bloqueaban su camino, y cuando entró en una habitación que aparentemente no tenía salida, recordó lo que Midna le había enseñado sobre el uso de sus sentidos. Se concentró en usar su vista mejorada por los perros y descubrió que podía cavar a través del piso en el centro de la habitación. Una vez que lo hizo, se encontró aún más bajo tierra. Reconoció inmediatamente ese lugar. Era donde había conocido por primera vez a su molesta compañera. ¿Quién habría imaginado en ese entonces que se encariñaría tanto con ella? Ni siquiera se había dado cuenta de ello hasta ahora. Todo en lo que podía pensar era en ponerla a salvo. Subió por la escalera y tuvo que usar las frustrantes cuerdas porque no contaba con la ayuda de Midna para saltar los huecos. Cuanto más alto subía, más estresante le resultaba cruzar las delgadas líneas, pero siguió adelante. Tuvo algunos encuentros cercanos, tanto con Bulblins que intentaban dispararle como con él perdiendo el equilibrio, pero finalmente llegaron a la cima y volvieron al exterior. También reconoció esa zona muy bien. Recordó lo sombrío que había parecido ese lugar en aquel entonces, todo cubierto por el crepúsculo.
Ahora, pensó, en realidad no lucía mucho mejor. Tal vez era simplemente el hecho de que sabía la verdad de lo que estaba sucediendo en Hyrule, pero había algo en él que simplemente lucía, deprimente. La lluvia parecía como si le arrojaran decenas de piedras en una ráfaga. Su enfermedad todavía estaba muy presente en su cuerpo. Solo la había dejado de lado e ignorado por voluntad del héroe. Corrió sobre parapetos y tejados, luchando contra enemigos todo el tiempo, hasta que finalmente llegó a la ventana que conducía al castillo que de alguna manera se había grabado en su memoria desde la última vez que había estado allí. Por suerte, la princesa siempre parecía dejar la puerta entreabierta. Se preguntó si lo había hecho por error o si lo había hecho a propósito por si él regresaba. Utilizó toda la energía que le quedaba para subir corriendo las escaleras y entrar en la habitación de la princesa con toda la prisa que le quedaba. Miró a su alrededor frenéticamente, sin ver a la realeza a la vista. Su corazón se agitó de pánico cuando sintió que su compañera se deslizaba de su espalda y caía al suelo duro con un ruido sordo. La miró preocupado. Parecía como si apenas pudiera sobrevivir. Fue entonces cuando la princesa Ilian colocó una delicada mano sobre la mejilla del duende. Link la miró sorprendido, preguntándose de dónde había salido, ya que no la había visto momentos antes. Por favor dime, murmuró Midna, ¿cómo rompemos la maldición de este? Zelda agarró la débil mano extendida de Twili mientras Midna continuaba. Este es el indicado, lo necesitas, para salvar tu mundo. Es por eso, princesa, por favor, debes ayudar a Link. No podía creer lo que estaba oyendo. Era la primera vez que presenciaba tal altruismo por parte de su compañera, y se sentía horrible por ello. Mientras ella yacía, evidentemente sufriendo, lo único que podía pedirle a la princesa era que la ayudara a regresarlo a su verdadera forma. Si tan solo hubiera podido hablar en ese momento, la princesa de Hyrule miró a la bestia consternada que tenía frente a ella mientras ésta miraba avergonzada al duende. Extendió su mano derecha, tratando de sanarlo con el poder de la trifuerza que manejaba, pero fue en vano. Lo que lo ata es una magia diferente a la que lo transformó cuando cruzó por primera vez la cortina del crepúsculo. Es un poder maligno, dijo sabiamente, nuestro mundo es un mundo de equilibrio, así como hay luz para ahuyentar la oscuridad, también hay benevolencia para desterrar el mal. Link escuchó atentamente mientras ella le indicaba que se dirigiera al bosque sagrado que se encuentra en las profundidades del bosque de Farón. Ella le explicó que allí encontraría la espada de la perdición del mal, la espada maestra, que fue creada de tal manera que el mal nunca podría tocarla, cortando así el oscuro velo del mal que lo cubría. Ella le mostró su mano y le dijo que a ella también le habían otorgado poderes especiales las tres diosas divinas. Él sonrió, consolándose con el hecho de que tal vez, una vez que todo esto terminara, tendría a alguien con quien hablar que comprendería su difícil situación. No quería creer lo que oía cuando Midna le preguntó si podía encontrar el bosque por sí solo. Quería decirle que no, solo para que se quedara un poco más. No quería que lo dejara. Le partía el corazón en dos verla tan frágil y débil. No podía creer que alguien con una voluntad tan fuerte se rindiera tan fácilmente. Princesa, y tengo una última petición, y murmuró la Twili. ¿Puedes decirle dónde encontrar el espejo del crepúsculo? Los ojos de Zelda se abrieron de par en par y la cámara quedó en silencio por lo que pareció una eternidad, el único sonido era el de la lluvia golpeando la ventana a su lado. Midna, dijo la voz de la princesa, creo que ahora entiendo quién y qué eres. Link no entendió. A pesar de vuestras heridas mortales, actuáis en nuestro lugar, estos tiempos oscuros son el resultado de nuestras acciones, pero sois vosotros quienes habéis pagado el precio. El héroe podía ver en sus ojos que ella se estaba preparando para algo, pero él no sabía qué. Acepta esto ahora, Midna. Te lo paso. La princesa Ilian cerró los ojos cuando su cuerpo comenzó a brillar con un color dorado brillante. Docenas de orbes brillantes flotaron sobre el cuerpo de Zelda, atravesaron su brazo y entraron en Midna. El duende parecía sorprendido y confundido cuando comenzó a flotar en el aire junto a la princesa, un resplandor intenso las rodeó a ambas. Midna miró a la realeza a los ojos suplicante mientras le gritaba a Link. No. Link. Deténla. Zelda se encontró con la mirada del duende, su propia forma ya no estaba envuelta en la luz. La Twili siguió rogándole a la princesa que se detuviera, pero fue inútil. El resplandor era cálido y se sentía reconfortante, pero el duende no quería lo que le estaban dando. Justo ante los ojos de Link, los minúsculos orbes de luz escaparon del cuerpo de Lilian y entraron en el de la Twili, y la princesa se desvaneció lentamente hasta desaparecer por completo. No tenía idea de lo que había sucedido, pero Midna se salvó.
Aterrizó de pie suavemente, aunque una mirada sombría se apoderó de sus rasgos. La princesa Zelda se había ido. Midna pensó por un momento, la tristeza aún era evidente en su tono antes de decir: «Regresamos, Link. Te regreso al bosque Farón». Y con una suave voltereta hacia atrás, aterrizó en su lugar habitual. Mientras salían de la cámara vacía, el héroe escuchó a su compañera murmurar para sí misma: «Zelda, he tomado todo lo que tenías para dar, aunque no lo quería», mientras observaban cómo una extraña barrera mágica envolvía todo el castillo de Hyrule en un instante. Lo único que pudieron hacer fue quedarse boquiabiertos. La princesa Zelda debía haber estado impidiendo que el castillo fuera invadido todo este tiempo, y ahora que ya no estaba allí, no había nadie para protegerlo. ¿Eso significaba que el reino de la luz estaba ahora bajo el malvado gobierno de Zant? Estaban furiosos ante la mera idea. Link no estaba del todo seguro de qué había sucedido exactamente. Todo lo que sabía era que Midna estaba bien y que eso era suficiente para él, por ahora. Midna, sin embargo, estaba plagada de culpa. Zelda había renunciado a su propia esencia para mantener con vida al duende. No debería haber hecho eso, pensó el Twili, no valía la pena. Vamos, Link, dijo finalmente Midna, rompiendo el silencio. El duende lo ayudó a teletransportarse al bosque, una de las pocas cosas que Link podía apreciar de estar atrapado como lobo. Eso redujo drásticamente el tiempo de viaje y salvó al cuerpo ya exhausto del héroe de más hazañas agotadoras. En cuestión de segundos, se encontraron en el bosque de Farón, donde uno de los monos que Link recordaba del templo del bosque estaba siendo atacado por extrañas criaturas parecidas a la madera. Los despachó y el primate le habló de una zona boscosa al otro lado de unos acantilados. El lobo supo de inmediato que ese tenía que ser el bosque sagrado del que la princesa había hablado anteriormente y se dirigió hacia allí a toda prisa. Midna lo ayudó a cruzar un enorme abismo y antes de que se dieran cuenta estaban en lo profundo del bosque. El mono tenía razón. Realmente era hermoso allí. Aunque los años más destacados de su joven vida consistieron en vivir entre árboles y follaje, nunca antes había visto un lugar tan boscoso. Casi chocaba con un tocón de árbol en cada esquina, y las hojas y las ramas impedían la vista del cielo. El olor fresco y limpio era tentador, y Link no pudo evitar amar las suaves hojas bajo sus patas. Cascadas serenas fluían sin fin hacia un río de aguas cristalinas entre los numerosos troncos de los árboles. Todo en ese bosque era atractivo y asombroso. Deseó que Ilia estuviera con él para presenciarlo. Le habría encantado. Simplemente quería recostarse en los arbustos y descansar, pero necesitaba desesperadamente recuperar su verdadera forma y visitar a Renado en Kakariko. Estaba seguro de que se había hecho más daño a sí mismo del que realmente comprendía en el templo del lecho del lago. Una extraña criatura con aspecto infantil había comenzado a burlarse del dúo al entrar. Sin embargo, también notaron que cada vez que lo hacía, habría caminos ocultos más profundos en el bosque, por lo que decidieron seguirlo. Era difícil seguirle el ritmo al niño pequeño, y mucho menos seguirle la pista, pero continuaron durante bastante tiempo y se perdieron un poco en algunas ocasiones. Cuando los compañeros finalmente acorralaron al niño calavera en una arena similar a un coliseo, este pareció enojarse e invocó a más de los molestos monstruos del bosque para atacar al héroe. Tras la derrota, la traviesa criatura reveló el camino final hacia otra sección del bosque sagrado. El niño desapareció después del encuentro y esperaban que esta fuera la zona en la que finalmente encontrarían lo que buscaban, considerando que no podrían recorrer ese lugar sin el que habían estado usando como guía. Dos estatuas de piedra se alzaban amenazadoras al otro lado de donde habían entrado. El símbolo de la Trifuerza brillaba entre la hierba y las hojas caídas en el suelo. Se acercó a ella con aprensión, un silbido del viento apenas se hizo audible para sus agudos oídos caninos. Cerró los ojos y escuchó. Oyó una melodía que reconoció, pero no tenía idea de dónde la había oído antes. Aulló al ritmo de la melodía, probablemente sin darse cuenta de que lo había hecho. Sin embargo, la antigua melodía desencadenó la vida en las estatuas, que luego convirtieron el terreno terroso frente a él en múltiples pequeños trozos de tierra. Uno saltó frente a él mientras el otro iba detrás de él. Somos los guardianes de esta tierra, se presentó el primero, guíanos hacia donde una vez estuvimos. Solo entonces podrás ingresar al verdadero bosque sagrado. Link frunció el ceño, sin saber exactamente qué querían decir. Sintiendo curiosidad por saber qué harían, dio un paso hacia adelante. Al mismo tiempo, los guardianes dieron un paso, pero en direcciones opuestas. Ahora entendía que se trataba de un rompecabezas gigante y confuso.
Después de dar unos cuantos saltos para evaluar sus movimientos, se quedó inmóvil y comenzó a trazar el patrón en su mente. ¿Qué estás haciendo? Susurró Midna desde su espalda. Intentando resolverlo, pensó, deseando poder decírselo. Solo necesitaba un momento. Está bien, solo me aseguraba de que no estuvieras perdido como siempre. Como de costumbre, se rió para sus adentros, como sea, espera, acaba de. Quería saber cómo sabía ella lo que quería decirle, pero tendría que esperar. Quería darse prisa y terminar este acertijo y volverse humano de nuevo. Después de tomarse el tiempo para determinar el camino en su cabeza, el héroe descubrió que la tarea era bastante sencilla. Un paso propio significaba que las estatuas, a su vez, darían un paso propio. Se movían exactamente en sentido opuesto, lo que hacía que al héroe le resultara un poco más fácil descifrar el enigma. Siempre había tenido un don para el pensamiento crítico y la resolución de problemas, y había descubierto que los acertijos se le habían vuelto cada vez más fáciles a medida que avanzaba en este viaje. Al terminar, los gigantes de piedra se hicieron a un lado mientras devolvían el bosque a la normalidad y por fin declararon que cedían el paso. Link suspiró aliviado y lo tomó con prisa. Subió un pequeño tramo de escaleras y se encontró con una visión sobrenatural. Se encontró en un claro abierto, aparentemente excavado con el único propósito de albergar la espada de la perdición del mal. El sol brillaba en rayos dispersos y al azar a través de las ramas y hojas de los árboles agrupados en lo alto, la flora actuaba como una especie de filtro para la luz. Una fina capa de niebla descansaba fría sobre el suelo y llegaba fácilmente al vientre del lobo. Se acercó al centro con entusiasmo, pero con cautela. Link se encontraba frente a ella, un pedestal de piedra que sostenía orgullosamente la magnífica arma. El sol se reflejaba en el acero, casi cegando al héroe, pero no le prestó atención. Sin embargo, comenzó a darse cuenta de que el resplandor del sol se hacía cada vez más brillante a medida que se acercaba a él. Estaba tan concentrado en la espada que era como si la espada tuviera su propia atracción gravitatoria, lo que progresivamente lo hacía acercarse más y más sin darse cuenta. Cuando se acercó mucho a la antigua espada, esta emitió un poderoso impacto sin previo aviso, haciendo que Midna volara por la espalda. Tuvo que usar toda su fuerza para enfrentarse a la fuerza. No se había dado cuenta de que la presencia de su compañera ya no estaba allí, pero incluso si lo hubiera hecho, no habría podido ir hacia ella. La espada aparentemente se estaba defendiendo contra la vibra malévola que el lobo estaba emitiendo en ese momento. La resistió, gruñendo y rugiendo a medida que la presión se intensificaba. Pudo sentir que la espada se rendía lentamente a medida que empezaba a darse cuenta de quién exactamente estaba frente a ella. Cuando cedió, pudo sentir su benevolencia entrando en su cuerpo y expulsando a la presencia maligna que era la bestia crepuscular. Levantó la cabeza hacia el cielo mientras sentía que sus extremidades se alargaban. Era la primera vez que la transformación se sentía refrescante y revitalizante. Midna se protegió los ojos del repentino y brillante destello, y cuando los abrió, en su palma estaba el cristal oscuro que el malvado Rey Zant había usado para convertir a su lobo en eso. Lo miró de manera extraña antes de mirar hacia arriba y, para su deleite, su mirada se posó en un Link muy humano. Lo observó confundida mientras agarraba el mango de la espada mística. Él tenía que saber que esa espada estaba destinada a un solo individuo y lo más probable es que no cediera ante él. El héroe miró la empuñadura de amatista, profusamente adornada con una gema citrina y tallados intrincados y detallados. Humildemente, no estaba seguro de que esto funcionaría, pero confiado, estaba seguro de que lo haría. Entrelazó sus dedos sobre el mango de metal y le dio un ligero tirón. La espada cedió voluntariamente. La luz brilló intensamente desde la base del pedestal cuando el joven recuperó por completo el arma del suelo. Sostuvo la espada en alto, observando cómo el sol danzaba brillantemente sobre el acero. La diablita sostuvo sus antebrazos frente a su cara mientras otra fuerza se desataba cuando el héroe había quitado la espada. Cuando el polvo se asentó, miró a su compañera con asombro. Su mandíbula casi tocó el suelo. La espada te aceptó como su amo y dijo ella boquiabierta. Link levantó la espada más alto con orgullo y con su propia marca de asombro. Había escuchado numerosas historias y cuentos sobre la antigua espada de la perdición del mal y cómo solo los héroes elegidos podían manejarla. Era cierto, le habían dicho varias veces que él era un héroe, pero aún era algo que no había podido creer. Todavía no se sentía como nada ni como alguien especial, pero esto al menos ayudó a los espíritus de la luz a afirmar que lo era. Se sintió perdido en su propio mundo mientras miraba el elegante metal que reflejaba los rayos dorados.
No pudo evitar la sensación de haber tenido en sus manos esa misma empuñadura antes. Encajaba perfectamente en la palma de su mano izquierda. Era como si estuviera marcada para él y para nadie más. Era casi como reencontrarse con un viejo amigo. Creyó oír un débil llamado, un eco en el viento mientras sostenía la espada hacia el cielo, pero estaba seguro de que solo estaba imaginando cosas. Hizo girar su nueva arma varias veces en cada dirección, tomándose un momento para familiarizarse con sus movimientos. No tenía idea de cómo había utilizado alguna otra espada antes. Midna lo sacó de sus pensamientos y comenzó a hablarle a su lado. En realidad, fuiste capaz de sacar la espada. Se volvió hacia ella y levantó el acero para examinarlo un poco más. Link, ¿no sabes lo que significa esto? Supongo que algo sobre ser un héroe. Esta es la espada maestra, Link, solo permite que la empuñe un héroe elegido. La espada acepta a su propio amo y no permite que nadie más la use. No es una espada cualquiera. Él parecía perplejo. Te creo, Midna, pero, ¿cómo lo sabes? Ella pareció ofendida. La historia del héroe es bien conocida, incluso en mi reino. Asintió mientras su mirada seguía la hoja hasta la hierba. ¿Por qué esa espada antigua lo había elegido a él? Sin embargo, apenas podía pensar en ello, ya que estar de vuelta en su forma nativa le hizo darse cuenta de lo terrible que se sentía. Todavía podía sentir el ardor en su brazo izquierdo y sus músculos apenas podían mantenerlo erguido por más tiempo. Ella podía notar que él estaba sintiendo el esfuerzo excesivo. Bueno, vamos, te prometí que te dejaría descansar y que ese viejo chamán te revisara. No creo poder llegar tan lejos, admitió débilmente. Midna continuó explicando que ahora podían usar el cristal crepuscular para transformarse en cualquier momento, así como para deformarse en cualquier momento. Suspiró aliviado cuando la idea de relajarse entró en su mente agotada. Hizo una mueca mientras se preparaba para volver a transformarse en un canino. Estaba un poco preocupado por poder recuperar su verdadera forma, pero confió en Midna cuando ella le dijo que estaba segura de que podía convertirlo de nuevo en un canino. Ella lo transformó y en solo unos minutos, se encontró justo afuera de la aldea de Kakariko. Deseó que lo hubiera dejado dentro de la ciudad, pero entendía por qué lo hizo. Para no asustar a sus amigos con la aparición repentina de una bestia aterradora. Después de ser devuelto a su estado iliano, la intensidad de sus heridas y su agotamiento extremo se hicieron cada vez más evidentes. No había a la vista nada de la hierba de caballo que le gustaba a Epona, pero incluso si la hubiera, probablemente le llevaría más tiempo llegar hasta él que simplemente caminar hasta el pueblo. Avanzó con dificultad, la vista del manantial y el santuario finalmente apareció a la vista. Levantó tierra marrón con sus botas mientras arrastraba los pies lentamente. Era un poco más tarde y no había nadie afuera. Supuso que estaban adentro almorzando o huyendo del calor. Abrió la puerta de la casa de Renado y no encontró a nadie, dándose cuenta de que debían estar en la posada. Se dio vuelta y se dirigió hacia el edificio en ruinas, sus pasos se volvían más pesados y lentos con cada paso. Link, ¿lo lograrás? Apenas escuchó a su sombra susurrarle mientras permanecía oculta. No dijo nada, en cambio se concentró en su objetivo. Por más que caminaba, parecía que no se acercaba más. Su visión comenzó a nublarse por la falta de descanso y el desgaste extremo que había sufrido su cuerpo durante el tiempo que estuvo atrapado en el templo en el fondo del lago. No tenía idea de cuánto tiempo había estado atrapado allí. Pasó por Malomark cuando la posada se acercaba, pero a sus ojos cansados todavía le parecía que estaba más lejos. Los párpados le pesaban y los músculos se le debilitaban. Una oleada de náuseas lo invadió en un torbellino. Se dobló de forma incontrolable y vomitó hasta que se quedó vacío, cosa que ya estaba prácticamente hecha. Lo que salió a la superficie no fue mucho más que líquido estomacal. Gimió mientras se tambaleaba unos pasos más hacia el decrépito hotel, logrando solo unos pocos pies más allá del charco de vómito antes de desplomarse en el suelo debajo de él. Midna no podía revelarse en caso de que alguien la viera, pero lo llamó en voz baja desde su escondite en las sombras. Link. ¿Estás bien? No dio ninguna respuesta. Parecía sin vida. Por suerte, no pasó mucho tiempo antes de que el sonido distante de una puerta cercana entrara en sus largos oídos ilianos, seguido de una rápida inhalación. No podía relacionar los sonidos con una persona, probablemente porque estaba muy fuera de sí. Señor Renado. Gritó angustiada una pequeña voz femenina. ¿Qué pasa, ve? Empezó el chamán, pero perdió el hilo de sus pensamientos cuando vio al héroe tendido en el terreno polvoriento al pie de las escaleras. ¿Por qué llora Bet ahora?
De repente también se escuchó la voz de Talo. Se detuvo de golpe cuando él también vio a Link en el suelo. Los dos niños simplemente observaron cómo Renado se acercaba apresuradamente a la figura inmóvil. «Link», llamó el hombre mayor, intentando ver si podía despertarlo. Escuchó un débil grito emitido por los labios del joven y sus ojos movían lentamente bajo los párpados cerrados. «Háblame, muchacho, ¿estás bien?», volvió a hablar, sacudiéndolo suavemente. Para entonces, Colin se había unido a Beth y Talo, y Malo simplemente había echado un vistazo por la ventana mientras seguía comiendo, sin preocuparse lo suficiente ya que pensaba que el héroe estaría bien como siempre. El chamán giró a Link sobre su espalda mientras él continuaba avanzando hacia el despertar por su cuenta. «Link». El joven Iliano parpadeó un par de veces antes de llevarse una mano a su dolorida cabeza. «¿Dónde y?» «Aldea Kakariko», respondió Renado, sabiendo ya lo que intentaba preguntar. «Estás en la aldea Kakariko, Link. Dime, ¿estás herido?» El héroe frunció el ceño mientras pensaba. «No, no lo recuerdo». El hombre sabio frunció el ceño y preguntó. «¿Puedes mantenerte de pie?» Link asintió mientras se ponía lentamente de pie con la ayuda del chamán. Sus manos firmes no se despegaban del cuerpo inestable del joven, pero eso no le impedía tener dificultades para mantenerse erguido. Vio las miradas preocupadas de los niños en la puerta y les dedicó una leve sonrisa en un intento de tranquilizarlos mientras cruzaba el umbral con la ayuda de Renado. Suspiró aliviado cuando su cuerpo cansado finalmente se encontró con la suave y cálida cama con la que se había familiarizado durante los últimos meses. Colin, Talo y Beth los habían seguido hasta la habitación y pronto también llamaron la atención de Ilia y Luda, que estaban en el pasillo al lado. Sin notar ninguna herida claramente visible, el chamán no pudo determinar inmediatamente qué sucedía, así que preguntó. «¿Qué pasó?». El héroe estaba sumido en sus pensamientos, su evidente desorientación impedía su memoria. «Un recuerdo, agua, ¿estabas nadando?», preguntó Beth. «Apuesto a que estabas haciendo unas inmersiones increíbles, ¿eh?», añadió Talo. «¿Te lastimaste en el agua?», preguntó Colin. Con la sugerencia del chico rubio, pudo recordar algunas cosas. «Sí, Joy hizo una pausa para pensar, recuerdo y una medusa grande». «¡Qué asco!». «Genial. ¿Trajiste uno?». «Quiero uno». «Espero que no te haya mordido». La declaración murmurada del joven fue como una bombilla en la mente de Link, activando el resto de sus recuerdos sobre el asunto. «Ahora lo recuerdo, gracias», Colin dijo mientras se quitaba el brazalete y el guante izquierdos y se quitaba la camisa marfil, dejando al descubierto los parches de piel descolorida que se extendían desde su antebrazo, pasando por el codo, hasta el bíceps. Colin jadeó silenciosamente, Beth se cubrió la boca con sus pequeñas manos y los ojos de Talo se abrieron. Renado lo examinó de cerca. «Supongo que te picó bastante». «Sí, y recuerdo que me dio un shock y me picó, y luego casi me ahogo y creo que fue eso». «¿Eso es todo?», intervino Ilia, sonando perturbada. «Eres demasiado descuidado, Link. Sé que solo quieres ayudar a los demás, pero dejar que casi te maten es una tontería. Quédate en esta aldea donde estás a salvo». Antes de que alguien pudiera decirle una palabra, la joven se marchó furiosa. Link suspiró al recordar lo mucho que la extrañaba. Deseaba poder explicarle todo lo que estaba pasando. Anhelaba desesperadamente su amistad y poder hablar con ella nuevamente. «Déjala en paz, estará bien», afirmó Renado antes de volverse hacia Link. «¿Te sientes enfermo o tienes náuseas?». Él asintió. «¿Eso que estaba afuera era vómito?». «¡Qué asco, Link! ¿No podrías al menos haberlo metido en un arbusto?», dijo Beth con disgusto, lo que provocó la histeria de Talo. Los dos hombres mayores no les hicieron caso a los niños. «Me siento mal», admitió Link con una mueca, «pero por lo demás creo que estoy bien, solo necesito descansar». «Lo más probable es que la picadura fuera venenosa», dijo Renado, ignorando la segunda mitad de la respuesta de Link. «¿Cuándo ocurrió esto?», preguntó, esperando que hubiera sucedido lo suficientemente recientemente como para detener la propagación del veneno. La habitación quedó en silencio mientras él intentaba pensar en el paso del tiempo. «No puedo decirlo con seguridad. ¿Hace una semana, quizás?». Renado parecía desanimado. «Link, hijo mío, cuando estás herido siempre tienes que venir a verme lo antes posible. No debes esperar tanto tiempo antes de verme». «No siempre puedo llegar hasta aquí», Renado afirmó en voz baja, sin querer dar más detalles debido a la presencia de los jóvenes. El chamán era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de por qué no quería entrar en detalles. «Niños, ¿por qué no salen a jugar antes de que se ponga el sol?».
Está bien, señor Renado. Exclamó emocionado el chico moreno, más que feliz de tener el visto bueno de su actual tutor antes de tirar de vez con él por las escaleras. Colin parecía reacio al principio, pero con un gesto reconfortante de su héroe, se fue. Renado entonces le pidió a su hija que reuniera algunos antídotos y remedios comúnmente utilizados para curar el veneno, aunque no estaba del todo seguro de que funcionaran después de tanto tiempo. El joven pudo ver en los ojos color café del chamán que quería más explicaciones. Link suspiró. A veces, me encuentro en lugares o situaciones de las que no puedo salir fácilmente cuando quisiera, trató de explicar mientras intentaba relajar sus músculos tensos. El hombre mayor levantó una ceja mientras intentaba comprender. No entiendo, pero no voy a fisgonear. Solo puedo imaginar qué es lo que tienes que hacer ahí afuera. Pero, hijo mío, debes tener cuidado. Lo hago lo mejor que puedo, Renado, de verdad que lo hago y solo deseo que alguien lo entienda. El chamán suspiró mientras tomaba las medicinas de Luda y se preparaba para aplicarlas. Deseaba poder entender también. Deseaba saber por lo que estaba pasando ese joven para poder ayudarlo mejor. No te preocupes por eso. Te pido disculpas por haberlo mencionado. Solo te sermoneo porque me importas y me preocupo muchísimo por ti mientras estás lejos. La boca de Link se curvó en una minúscula sonrisa. Eso significa mucho. Gracias. El hombre mayor sonrió con su propia sonrisa apenas visible en respuesta mientras volvía a los asuntos más importantes. Descorchó una botella de vidrio que contenía un extraño líquido violeta en su interior y la presionó contra los labios del héroe, instándolo a beber. La nariz de Link se arrugó en repulsión por el repugnante sabor. Renado sujetó la nariz y la boca del joven iliano cerradas, obligándolo a tragar a pesar de su protesta. Bled. Se atragantó Link después de haber bebido aquella asquerosa bebida. Eso debería ayudar a combatir el veneno, si no llegamos demasiado tarde. Se pasó el antebrazo derecho por la barbilla y dijo, si no es demasiado tarde. Antes de que pudiera tener un momento de respiro o siquiera una respuesta, otro líquido repugnante se le estaba metiendo a la fuerza en la garganta. Se atragantó y farfulló mientras intentaba luchar contra la medicina de sabor espantoso. Murmuró, secándose la boca con el brazo después de vaciar la botella una vez más, ¿y esa? Te dejaré inconsciente, afirmó Renado sin rodeos. Link parecía perplejo. Espera, ¿qué? ¿Por qué? Dijiste que una medusa te había dado un susto y te había picado y que casi te ahogaste. Todas estas cosas desgastan muchísimo el cuerpo, especialmente los músculos y los nervios. La única cura para eso es descansar, y descansar mucho. También ayudará a que el antídoto contra el veneno siga su curso de manera más eficiente y más rápida, dándole una mejor oportunidad de actuar. La medicina ya había comenzado a drenar la energía del joven mientras sus párpados se volvían pesados y sus palabras se volvían arrastradas. Oh, está bien. Quiero que cuentes hasta 10. En voz alta para mí, por favor, dijo el chamán mientras reunía más hierbas y remedios que Link no podía distinguir debido a su visión borrosa. El héroe parpadeó una vez lentamente. 1, de 2, podía sentir un hormigueo en sus extremidades mientras se iban quedando dormidas una a una. Su ritmo cardíaco disminuyó a una velocidad más relajada y se le hizo casi imposible mantener los ojos abiertos. Ni siquiera pudo llegar al número 4 antes de quedar completamente inconsciente. La repugnante medicina de color naranja había dejado al héroe inconsciente durante varios días seguidos. Renado estaba sorprendido por sus resultados tan exitosos, pero supuso que solo había funcionado tan bien porque el joven ya estaba tan exhausto por sí solo que realmente necesitaba descansar. Luda y Colin se habían turnado para aplicar hierbas medicinales sobre la picadura hinchada del brazo izquierdo de Link. No había logrado que las marcas desaparecieran de su piel. En cambio, ayudó a aliviar el dolor de la herida y a extraer parte del veneno que el antídoto de color lavanda podría haber pasado por alto. Al chamán no le quedó mucho que hacer más que vigilar el progreso que el héroe hacía poco a poco hacia su recuperación. Link había conservado un tono ligeramente pálido en su piel, junto con una fina capa de sudor que lo cubría de la cabeza a los pies. El veneno le había provocado una fiebre desagradable, que probablemente no se había aliviado con el incidente de electrocución y casi ahogamiento que había sufrido después. Al principio, su ritmo cardíaco había sido demasiado rápido, lo que indicaba que el músculo estaba trabajando más duro para luchar contra las toxinas que lo plagaban, pero mientras dormía, se había ralentizado drásticamente. Sus patrones de respiración comenzaron de forma irregular, pero, con el tiempo, eso también recuperó la normalidad.
Al tercer día, Link se despertó solo por unos breves momentos. Sus ojos permanecieron entrecerrados y con bolsas oscuras debajo de ellos. Colin estaba allí en ese momento, preguntándole a su figura fraterna si se sentía mejor. El héroe estuvo despierto el tiempo suficiente para decir que estaba bien, pero que todavía estaba cansado, y luego se quedó dormido como una luz una vez más. El cuarto día, el pequeño muchacho rubio había estado al lado de Link frotando su brazo izquierdo con más hierbas a pedido de Renado mientras tomaba la temperatura del joven y se aseguraba de que seguía progresando. Fue cuando el tímido muchacho vio un destello bastante peculiar en su visión periférica que se detuvo a mitad de la aplicación. Era la espada de Link. Pero, se veía diferente. Colin dejó la planta medicinal en el brazo del héroe inconsciente y se levantó de su asiento. Se acercó a la brillante arma en la esquina de la habitación y la miró fijamente antes de volverse hacia el chamán cuya mirada lo había seguido hasta allí. El hombre mayor lo había notado de inmediato cuando encontró al héroe inconsciente fuera de la posada unos días antes. Lo sorprendió, considerando que conocía la importancia de la espada, de eso no había duda, pero tampoco le costó demasiado creerlo. Había sabido desde el principio que el joven con la inusual túnica verde había sido especial, único y diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido antes, alguien con el corazón más puro. Eso no se presentaba muy a menudo, si es que alguna vez ocurría. ¿Es esta la espada de Link?, preguntó el niño, apuntando con un brazo rechoncho en su dirección. Sí, lo es. Parecía confundido. Es una espada diferente, Colin, una mucho más especial. ¿Más especial? Frunció el ceño con curiosidad. Renado conocía bien la historia. Era una historia que todos los humanos, Ilianos, Zoras y Gorons de la tierra de Hyrule conocían bien. Estaba seguro de que el padre del niño ya le había contado algo de la antigua historia, pero debido a su corta edad, lo más probable es que supiera muy poco de ella. El hombre sabio supuso que, dado que la historia ahora les tocaría muy de cerca a todos, ya que Link era tan querido para ellos y él era el héroe elegido, debería explicarle algo de ella al curioso muchacho. Eso, querido muchacho, se llama espada maestra, comenzó mientras el muchacho regresaba a su asiento para escuchar con más atención. Es una espada sagrada que solo permite al único héroe verdadero manejarla. ¿Un verdadero héroe? Cuando una gran calamidad cae sobre Hyrule, las tres diosas doradas eligen a una persona valiente con un espíritu inquebrantable y una fuerte voluntad para soportar la carga de liberar la tierra del mal. Colin parecía abrumado. ¿Y esa persona es Link? Renado miró la figura dormida en la cama. Lo es. Oh, fue todo lo que pudo decir el tímido muchacho. Era evidente que el niño tenía dificultades para comprender todo lo que le acababan de decir, aunque el chamán apenas había rozado la superficie. No pienses demasiado en eso, muchacho. Descansa un poco. Nuestro héroe debería estar despierto y mejor mañana. Colin simplemente asintió, su mente joven todavía estaba muy concentrada en todo el asunto del héroe. Simplemente no podía creer que Link, su héroe y la única persona a la que siempre había admirado como su hermano, tuviera un papel tan importante que desempeñar en el mundo. Aquello dejaba atónito a su mente adolescente. La noche llegó y se fue en un instante, y cuando Link volvió a abrir los ojos, ya era de mañana. No podía creer lo bien que se sentía. Renado le dijo que había dormido 4 días y 4 noches seguidas. Lo necesitaba muchísimo. Se despertó con una nueva sensación de rejuvenecimiento que no había sentido en meses. Después de escuchar algunas palabras de advertencia y precaución de su curandero sobre tener cuidado y tomárselo con calma, se despidió de todos en el pueblo, haciéndoles saber que volvería pronto, y se dirigió al campo a lomos de Epona. Midna lo había sorprendido cuando salió de su sombra para asegurarse de que se sentía con ganas de volver a la aventura. Él le aseguró que se sentía renovado y listo para ayudarla a encontrar el espejo del crepúsculo del que le había hablado. Sin embargo, el problema era que ninguno de los dos sabía dónde se encontraba. Antes de que pudieran decidir cuál sería su próximo destino, el estridente y fuerte llamado del cartero les llamó la atención. El duende se escondió rápidamente entre las sombras mientras Link aceptaba una carta dirigida a él. Para su deleite, era de Thelma, pidiéndole que la visitara en su bar y conociera a sus amigos. No haría daño, pensó. Tal vez podrían ayudar de alguna manera. La brisa que atravesaba su cabello rubio arena mientras galopaba por los campos de Hyrule era relajante. Adoraba la sensación de cabalgar libremente con su amado corcel. Simplemente no había nada que se le comparara.
Ver el castillo a lo lejos, más allá de la bulliciosa y agitada ciudad, con sus propios ojos, no con los ojos caninos a los que todavía se estaba acostumbrando, fue asombroso. La última vez que había estado allí, mientras estaba en su verdadera forma, en realidad no se había detenido a admirar la belleza de la ciudad. Tenía tanta prisa por llegar a Ilia. Dejó a Epona cerca del puente y se dirigió tranquilamente hacia el lado oeste de la ciudad, disfrutando de todas las vistas y los olores a lo largo del camino. Nunca había visto un lugar único y centralizado que albergara a tanta gente en un espacio tan pequeño. Bueno, a sus ojos, este lugar era enorme, pero considerando la cantidad de gente que vio corriendo por las calles, estaba seguro de que probablemente se sentían apretados. Recordó fácilmente la ubicación del bar y se dirigió hacia allí. Ya era casi de noche, ya que el viaje por el campo había durado casi todo el día, y había un ligero frío en el aire que lo hizo temblar al recordar que todavía se estaba recuperando de una fiebre horrible. Agarró el frío picaporte de la puerta y la abrió de golpe. Una brisa cálida y acogedora lo recibió de pies a cabeza al entrar, seguida, por supuesto, por la bienvenida de la propietaria. «Oh, Dios mío, pero si no es Link», gritó alegremente. Él sonrió mientras se acercaba a ella. «Lo lograste. ¿Cómo has estado, cariño? Espero que ese chamán te haya curado muy bien después del incidente de la flecha». «Sí», se rió levemente, «me ha ayudado muchísimo. Me siento mucho mejor». Thelma sonrió. «Qué bueno escuchar eso, cariño. Pero, Dios mío, tienes un buen sentido del ritmo. Estaba hablando de ti». Las mejillas de Link se sonrojaron de vergüenza. No quería que la gente hablara de él. Apenas podía oír a su sombra riéndose de él en un rincón de su mente. «Hola a todos. Preséntense», gritó Thelma al grupo de personas que estaban sentadas en una mesa circular al fondo del bar. Todos se giraron para mirarlo y al instante los recordó de cuando estaba tratando de salvar a su compañero moribundo como lobo. El hombre mayor con la barba gris no estaba, pero la chica de cabello oscuro y el joven con anteojos los reconoció de inmediato. Ese hombre era el que había hecho un comentario sarcástico sobre que Link había venido de Ordón. Ese recuerdo lo hizo estremecer de disgusto. Sin embargo, había otro hombre al que no podía identificar. Tenía una armadura sobre la cara y no recordaba haberlo visto en el bar anteriormente. «Este apuesto joven es el infame Link», gritó el hombre misterioso, interrumpiendo a la camarera mientras se ponía de pie y abrazaba fuertemente al héroe inconsciente. Fue todo lo que Link pudo decir. Reconoció esa voz y ese abrazo le resultó familiar y Russell. «Eres tú». El hombre extraño lo liberó de su fuerte agarre y procedió a quitarle el casco. «Soy yo, muchacho. Ha pasado mucho tiempo. Estoy tan feliz de ver que estás sano y salvo». Link parecía sorprendido. «Podría decir lo mismo de ti. La última vez que te vi, estabas inconsciente en el regazo de Uli». «Ah, sí». Russell parecía desanimado. «Ella me ayudó a recuperar la salud y me sentí preocupado por mi propia inacción, así que decidí salir de la aldea y ayudar a la causa tanto como pudiera». Hubo silencio por un momento antes de que el hombre mayor pusiera sus manos sobre los hombros de Link y continuara. «Link, muchacho, el amable chamán de Kakariko me contó tus aventuras». Link suspiró. Sabía que eso significaba que también le había contado sobre sus heridas y cuántas veces hasta ahora había estado a punto de morir bajo la vigilancia del sanador. Todo era cierto, sin duda, pero no quería que lo supiera. No quería que Russell se preocupara por él cada vez que estaba despierto. «Entonces, él te dijo todo». «No puedo expresar con palabras la frecuencia con la que me preocupo por ti, hijo mío. Sé que eres fuerte, pero no eres invencible». Lo miró con severidad, esperando que el mensaje fuera claro. «Lo entiendo», respondió en voz baja asintiendo. Russell sonrió mientras lo atraía para otro abrazo antes de tirarlo de la muñeca hacia los otros dos en la mesa para recibirlos. «Hola. Soy Shad. Es un placer conocerte», se presentó el hombre de anteojos mientras estrechaba la mano con valentía. «Soy Asei», anunció la mujer de cabello oscuro en la parte de atrás. «No le hagas caso, muchacho, es simplemente un poco grosera». «Me temo que no puede evitarlo», se atrevió a decir Shad. «Disculpa», respondió Asei, «al menos no soy un mojigato estirado que piensa que es mejor que los demás, ¿sí? Dios mío. Te digo que te has pasado de la raya. Ahora, escucha». «No. Tú escúchame, los dos, callaros». La voz retumbante de Thelma redujo inmediatamente al bar al silencio. Russell y Link no pudieron evitar reírse al ver lo que ocurría. Fue la mejor risa que el héroe había tenido en mucho tiempo.
Fue muy agradable conocerlos a todos, pero realmente tengo que irme, dijo Link finalmente, pensando que estas personas probablemente no podrían ayudarlo a encontrar el espejo después de todo. Está bien, querida. ¿Por qué no vas a ver cómo le va a nuestro Auru en el desierto oriental? También está en la resistencia, pero está comprobando cómo están las cosas. Link asintió, sabiendo que no podía hacer daño y que era mejor que quedarse sentado esperando una pista sobre hacia dónde ir en su próximo viaje. Lo haré. Después de unas cuantas despedidas más, el héroe salió de la ciudad, montó en su corcel y viajó hacia el este. No recordaba haber visto un desierto al este, pero estaba seguro de que Telma conocía a Eole mejor que él. Se dirigió al lago Ilia y habló con las pocas personas con las que se cruzó y que resultaron ser de poca ayuda. Sin embargo, a lo lejos, vio a un hombre con el que aún no había hablado. Después de acercarse, reconoció a ese hombre como el del bar. Link se presentó al hombre mayor, pero ya sabía quién era por las historias de Telma. Le dijo que estaba contento de haber venido antes de explicarle la antigua historia del desierto y la razón por la que el camino hacia él estaba destruido. Le dijo que el desierto se llamaba Gerudo y que en su día había una prisión que albergaba a los peores criminales que la tierra había visto jamás. Los criminales que habían sido sentenciados a muerte eran enviados al inframundo por un espejo maldito que se guardaba en la prisión. Al final admitió que el lugar condenado todavía albergaba dicho espejo maligno. Desafortunadamente, lo más probable es que fuera ese el que estaban buscando, lo que significa que tendrían que atravesar la antigua prisión probablemente embrujada. Auru le dio una nota para que se la entregara al extraño hombre que estaba en el juego de vuelo, diciendo que podía ayudarlo a llegar al desierto. No estaba seguro de cómo este hombre lo ayudaría a llegar allí, pero no podía ser tan malo, ¿verdad? A estas alturas se dijo a sí mismo que dejaría de decidir el resultado de las cosas en su mente. Siempre estaba equivocado. El extraño hombre, Fier, lo colocó en un gran cañón y lo disparó por encima de las paredes del lago Ilia y con fuerza sobre la arena del desierto abandonado. No hace falta decir que no esperaba llegar allí por esos medios en absoluto. El disparo prácticamente obligó a que su corazón saltara de su pecho por la sorpresa, pero al menos Fier era un experto en cañones, lo que hizo que el viaje fuera relativamente suave, bueno, en lo que respecta a los viajes con cañones. Se puso de pie, tosiendo descontroladamente debido a la arena que se había alojado en su garganta al impactar. Afortunadamente, el aterrizaje no había sido demasiado brusco. La arena había demostrado ser un colchón bastante suave. Mientras se encontraba en la entrada del desierto, miró hacia adelante, y no vio nada más que arena en kilómetros a la redonda. Suspiró mientras pensaba para sí mismo. Mejor empezar. Pero antes de que pudiera dar un paso, la voz de Midna lo detuvo. Espera, Link. Él se giró para mirarla. Antes de continuar, hay algo que quiero que escuches, parecía consternada. ¿Recuerdas lo que dijo el espíritu sobre las sombras fusionadas? Él asintió. ¿Qué crees que les pasó a los magos que intentaron gobernar el reino sagrado? Fueron desterrados. Fueron perseguidos por las tierras sagradas de Hyrule y expulsados a otro reino por las diosas. El diablillo preocupado continuó explicando la naturaleza de este reino del que hablaba, que era el contraste exacto de Hyrule y que todos sus habitantes se convirtieron en nada más que sombras, incapaces de ser tocados por la luz. Esta es la historia de los Tuili tal como nos la han transmitido nuestros antepasados, ¿entiendes ahora quién soy? Ella hizo una pausa para ver si él decía algo. Él permaneció en silencio. Soy descendiente de la tribu que fue desterrada al reino del crepúsculo. Gruñó. Había ira en su tono, incluso amargura. Lo dijo como si estuviera disgustada o avergonzada de aquellos de cuyo linaje descendía. Cuando Link siguió sin pronunciar palabra, ella continuó. Describió su hogar como un lugar pacífico. Eso fue hasta que Zan tomó el control y transformó a todos los Tuili en bestias de sombra. Dijo que ahora estaba claro para ella que él debía haber obtenido su poder maligno de otra fuente que ella desconocía. Luego explicó que fue expulsada del reino del crepúsculo, incapaz de regresar sin la colaboración del poder de Zant. Pero continuó hablando sobre una historia que siempre había sido contada por su gente sobre un vínculo potencial entre la luz y la oscuridad. El espejo del crepúsculo. Es nuestro único camino al reino del crepúsculo y debemos llegar allí. Colocó una tierna mano en su mejilla. ¿Vendrás conmigo, no? Él sonrió y, sin dudarlo ni un instante, respondió. Por supuesto que lo haré. Midna guardó silencio. Abrió la boca como si tuviera algo más que decir, pero se detuvo.
Se abalanzó sobre su sombra antes de que pudiera decir algo más. Su reacción a lo que dijo le pareció un poco extraña, y se dio cuenta de que ella quería decir más, pero no quería entrometerse. Era obvio que estaba teniendo dificultades para asimilar todo lo que acababa de decirle. Era mediodía cuando llegaron al desierto y, como no habían podido llevarse a Epona con él, supuso por el aspecto de las cosas que tardarían unos cuantos días en llegar a la prisión. Kilómetros y kilómetros de arena se extendían durante días y, a lo lejos, apenas podía distinguir un edificio alto. Sin embargo, desde tan lejos como estaban, no parecía más que un conjunto de bloques de construcción para niños. Cuando anocheció el primer día, Lim ya estaba exhausto, pero ni siquiera habían recorrido la cuarta parte del camino. Sin embargo, no se detuvo. Quería darse prisa y atravesar el desierto lo más rápido posible, así que continuó en medio de la noche oscura. Unas molestas criaturas parecidas a gusanos le mordisqueaban los tobillos de forma persistente y algunas incluso saltaban lo suficientemente alto como para golpearlo en el pecho. No era difícil deshacerse de ellas, eran simplemente numerosas, aparentemente infinitas, y eran excepcionalmente irritantes. Cuando salió el sol del segundo día, el héroe ya estaba agotado. Tenía arena en las botas, en la túnica, por todas partes. Estaba irritable, hambriento y cansado. Por suerte, Renado había metido en su morral una pequeña cantimplora con agua. Ese hombre fue más servicial de lo que probablemente jamás imaginaría. Destruir las infinitas oleadas de monstruos gusanos tenía una ventaja: acostumbrarse a su nueva espada. Ya se sentía muy cómodo al manejarla, lo único a lo que tenía que acostumbrarse era a que era mucho más pesada en comparación con su endeble espada Ordón. Sin embargo, le salió de forma natural, como la mayoría de las cosas físicas. Cuando llegó la segunda noche, ya estaba listo para matar algo para comer e irse a dormir. Desafortunadamente, no había nada comestible a la vista. Él y Migna definitivamente no iban a comer gusanos de arena para la cena. Se dio cuenta de que los monstruos de arena solo atacaban cuando él estaba sobre la arena, por lo que decidió instalarse para pasar la noche en una de las pocas mesetas rocosas esparcidas por el desierto. Durante el día, en su camino hacia allí, había encontrado algunos trozos de madera sueltos, aparentemente de fogatas anteriores que se habían hecho. No sabía quién los habría hecho, pero trató de evitar la pregunta y simplemente estaba agradecido por haberlos encontrado. Dejó la leña en el suelo y Migna usó un poco de su magia para encender una llama en la madera. El clima del desierto era cruel. Durante el día hacía un calor áspero y seco que prácticamente le quitaba toda la energía. Pero cuando caía la noche, el aire era gélido. Una brisa soplaba entre los cabellos del héroe que no le gustaba demasiado. Enfriaba demasiado el sudor de su frente, lo que le hacía temblar ligeramente. Una vez que el fuego estuvo encendido, los compañeros se sentaron junto a él para calentarse. Todo permaneció en silencio durante un buen rato. Link pudo ver en el único ojo visible del duende que ella quería decir algo. Supuso que era lo que se había abstenido de decir el otro día, cuando llegaron por primera vez al desierto. Link. Rompió el silencio, con la mirada fija en las llamas. Se volvió hacia ella para indicarle que estaba escuchando. Solo quería decirte, gracias. Él parecía desconcertado. ¿Para qué? Por rescatarme. Bueno, en realidad debería agradecerte todo lo que has hecho, pero ahora mismo te estoy dando las gracias por salvarme la vida. Midna, no tienes que, lo sé, lo sé. Eres un gran héroe y salvar a la gente es lo que haces, ¿no? Pensó en ello. Bueno, sí, siempre intentaré salvar a quien pueda. No soporto ver sufrir a la gente. Pero tú no eres cualquiera, Midna. Ella lo miró con absoluta perplejidad en sus rasgos. Después de todo lo que hemos pasado juntos, espero no ser cualquiera para ti tampoco, sonrió. Bueno, dijo ella sarcásticamente. Él se rió entre dientes. Lo que estoy diciendo es que te salvaré tantas veces como sea necesario. Eres importante para mí. Ella frunció el ceño, es solo que, no te entiendo. Él se sorprendió por su tono elevado. No he sido más que cruel contigo, incluso desalmada. Te he hecho levantarte e irte cuando estás herida. Probablemente he sido la razón por la que te has lastimado la mayoría de las veces. Te he gritado, te he insultado, te he dicho cosas francamente hirientes, y aún así sigues diciendo que soy importante para ti y que me salvarías de nuevo. Yo no, simplemente no entiendo a los habitantes de la luz. Él se quedó en silencio. Tú y Zelda. Ambas son tan desinteresadas, se ponen en situaciones de vida o muerte todos los días y Zelda, ella renunció a todo lo que tenía solo para salvarme, silencio.
Lo siento, Midna, tú. No, tengo que decir esto. Lo siento y por todo. Por arrastrarte por todos lados, por ponerte en peligro solo por mis propios motivos egoístas, por mentirte, por tratarte como y estaba tratando de encontrar el adjetivo adecuado, pero se encontró en blanco. ¿Como y un perro? Preguntó en tono burlón. Estoy tratando de hablar en serio. Gritó. No pudo evitar sonreír. Lo sé, lo siento, es solo que, está bien. Sí, a veces me hiciste enojar, pero lo superé. Nunca te guardaría rencor. Y sí, me has arrastrado a lo largo de todo este viaje, pero ¿me has escuchado protestar? Ella se quedó en silencio. Exactamente. Estoy empezando a darme cuenta de que realmente se supone que soy ese héroe que esta tierra necesita desesperadamente. Todavía no me siento realmente como el héroe elegido, todavía me siento como el pastor de cabras de Ordón cuyo único propósito y razón para levantarse cada día es simplemente cuidar de los animales y proteger la aldea. La mirada de Midna cayó sobre las botas de Link y escuchó atentamente sus palabras. No me siento una persona tan importante, pero, estoy tratando de hacerme a la idea de que lo soy, y que si me equivoco, hizo una pausa, pensó por un momento y sacudió la cabeza, no puedo equivocarme. Simplemente no es una opción. Lo que intento decir es, que me hayas arrastrado de un lado a otro ha sido algo bueno. Me mantiene en marcha, me mantiene concentrado en lo que tengo que hacer cuando lo único que quiero hacer es irme a casa. Ya veo y dijo al fin, después de lo que parecieron horas de silencio, pero y aún así lo siento. Voy a intentar hacer todo lo posible por ser más desinteresada, como tú y Zelda. Ustedes dos me han enseñado más de lo que creen. Él sonrió y dijo. Puedo decirte lo mismo. Ella le devolvió la sonrisa, hasta que algo que se movía detrás del héroe llamó su atención. Link. Gritó, pero era demasiado tarde. Su cuerpo se sacudió hacia adelante cuando vio que una punta de flecha le atravesaba el frente. Un fuerte gruñido de dolor escapó de sus labios mientras miraba rápidamente hacia abajo para ver qué estaba causando su malestar. Todo lo que podía ver era la punta afilada de una flecha que sobresalía de su cintura. Afortunadamente, estaba muy a su derecha y parecía no haber tocado ningún órgano vital. No perdió ni un minuto más. Se puso de pie en un instante y se dio la vuelta para ver qué lo había golpeado, con la espada en alto. Lo que lo recibió fueron al menos 7 u 8 goblins. Tal vez habían sido los que habían dejado leña tirada. Midna se zambulló rápidamente en su sombra mientras él cargaba contra sus adversarios, con la espada en alto hacia ellos. Cortó a 2 de un solo golpe y se giró para enfrentarse al tercero con el lado romo de su empuñadura. El cuarto tenía un garrote y, justo cuando el golpe del troll estaba a punto de alcanzar el costado de la cabeza del héroe, levantó la espada maestra para apuntarle. Volteó el arma del monstruo hacia él y lo usó para dejarlo inconsciente rápidamente. Bajó su pesado acero sobre otro monstruo cuando escuchó a Midna gritarle que se diera la vuelta. Hizo exactamente eso y se agachó de inmediato cuando un proyectil que se acercaba pasó por encima de su cabeza, casi rozando su gorra verde. Mientras se estaba deshaciendo de lo que creía que era el enemigo final, la llamada de Midna había llegado demasiado tarde. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, una segunda flecha le alcanzó en la espalda, lo que le hizo tropezar y caer de rodillas. Se quedó inmóvil por un momento, simplemente concentrándose en respirar. No quería mirar hacia abajo. No quería ver el daño. En cambio, lo ignoró, se puso de pie y cargó contra el último ogro desagradable con extrema ferocidad. Tras la derrota, el héroe se puso de pie y se tomó un minuto para examinar todas las direcciones posibles a su alrededor, asegurándose de que ningún otro demonio lo tomara por sorpresa. Cuando no vio ninguna criatura a la vista, se arrastró de regreso al terreno rocoso donde acamparon para no ser atacados por los gusanos de arena. Link y la voz temblorosa de Midna se escuchó de repente a su lado. Cayó de rodillas y no hizo nada más que respirar con dificultad. Link, ¿estás o? ¿La segunda flecha salió por el otro lado? Preguntó de inmediato sin rodeos. Ella se sorprendió por su tono abrupto y contundente. ¿Qué? La segunda flecha, vi que la primera cabeza salió por el frente, pero ¿y la segunda? ¿Por qué me preguntaba eso? No lo sé. Compruebe, por favor. No puedo, ella se acercó a él para verlo mejor. Tenía razón, la primera flecha debía atravesado su cuerpo y había salido por el lado opuesto. Había sido terriblemente espantoso cuando vio que sucedía. La segunda y no veo una segunda punta de flecha. Link cerró los ojos y exhaló un suspiro largo y entrecortado. Entonces vas a...
Hizo una pausa para toser, doblándose sobre las palmas de las manos mientras lo hacía. Abrió los ojos y vio gotas de sangre goteando de su boca sobre el suelo frío y pedregoso que tenía debajo. ¿Tenemos que hacer qué? Preguntó preocupada. Tengo que empujar la segunda flecha hacia el frente. Se le abrió la boca y dijo. ¿Qué? No puedo hacer eso. ¿Por qué haría eso? Se estaba poniendo impaciente. Tenía demasiado dolor para explicarle esto ahora mismo. La cabeza se quedará atascada adentro si no la empujas. Esto no tenía ningún sentido para ella. ¿Qué estaba? Oh, ahora lo recordaba. Estaba hablando de lo que el chamán le había dicho hacía tantos meses. Si llegar a Kakariko realmente no es una opción y te dispara una flecha y lo primero que haces es rezar para que te atraviese lo suficientemente fuerte como para poder salir por el otro lado. ¿Por qué querría eso? Porque entonces lo único que hay que hacer es quitarle la cabeza y puedes sacar el resto sin problemas. Pero si no sale por detrás, tendrás que fabricarlo tú mismo. Oh diosas, no había forma posible de que ella pudiera atravesar la carne de Lim con una flecha, pensó, simplemente no podía. Midnight. Su voz sonaba entrecortada y teñida de agonía. Por favor y no puedo y hacerlo yo mismo y Link, yo, no quiero hacerte daño. ¿No hay otra manera? Tosió y el suelo quedó cubierto de puntos carmesí. Ojalá los hubiera. El duende cerró los ojos, inhaló una vez lentamente y exhaló una vez aún más lentamente. Se repetía una y otra vez en su mente. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Ella se quedó flotando sobre la espalda del héroe, que estaba encorvado sobre el suelo. Vio el eje del segundo proyectil no muy lejos del primero. Parecía estar justo debajo del lado izquierdo de su caja torácica, mientras que el primero estaba justo encima del hueso de su cadera derecha. Hizo una mueca al pensar en cuánto dolor, sin duda, ya estaba sintiendo. Odiaba causarle más. Alejó todos los pensamientos negativos y se concentró únicamente en el hecho de que esto tenía que hacerse para que él pudiera vivir. Levantó las capas de ropa y la malla hasta donde pudo, lo suficiente para dejar espacio para que la punta de la flecha saliera por delante. Envolvió sus delicadas manos alrededor de la cresta de la flecha, susurrando suavemente para que Link se preparara y, con cada gramo de fuerza de su pequeño cuerpo, empujó la flecha. El grito de agonía que salió de la boca del joven fue espeluznante. Midna casi pensó que los habitantes del lago Ilia podían oírlo. Se oyó el horrible sonido de la carne y los músculos desgarrados cuando la punta de la flecha fue empujada hacia el otro lado. Midna hizo una mueca ante su grito de dolor despectivo, la terrible sensación de culpa punzaba en su pecho a pesar de que sabía que tenía que hacerlo. El héroe no permaneció despierto lo suficiente para escuchar los gritos de su compañero al pronunciar su nombre. La insoportable cantidad de dolor hizo que cayera instantáneamente sobre su estómago, incapaz de sostenerse por más tiempo, y antes de que tocara el suelo, su mundo se volvió negro. Linky llamó el diablillo con aprensión mientras volaba lentamente hacia su frente. Tenía mucho miedo de lo que vería cuando llegara allí. Había caído boca abajo sobre la meseta rocosa, con la mejilla izquierda apoyada contra el suelo frío y los ojos cerrados con fuerza. Para su alivio, pudo ver fácilmente cómo subía y bajaba su pecho. No estaba más que inconsciente. No le gustaba, pero era mucho mejor que estuviera muerto. Lim repitió ella, esperando convencerlo de que volviera a estar alerta mientras sacudía suavemente su hombro izquierdo. Link, por favor, despierta. Yo, no sé qué hacer. Como si las diosas hubieran escuchado su súplica, los ojos del héroe comenzaron a abrirse lentamente. Ella suspiró aliviada mientras él parpadeaba lentamente varias veces, con una mueca plasmada en su rostro todo el tiempo. Link exhaló, ¿estás despierto? ¿Qué hago ahora? Tengo que sacarte esas flechas. Su respiración lenta y entrecortada llenaba el silencioso desierto ruidosamente mientras luchaba contra el dolor para poder descansar sobre las palmas de sus manos una vez más, aliviando la presión de la parte delantera de sus heridas. Durante lo que parecieron horas, permaneció en silencio, concentrándose únicamente en tomar oxígeno, ya que en ese momento era una tarea bastante difícil. Cuando el duende lo llamó por su nombre una vez más, abrió los ojos apenas un poco, pero no le devolvió la mirada, sino que concentró su vista en las salpicaduras de sangre en la piedra debajo de él. ¿Qué hago? Preguntó de nuevo, intentando mantener la voz tranquila por su bien. Respiró, rompe las puntas de flecha, inhaló, exhaló, luego saca, el resto. Ella asintió mientras planeaba su estrategia. Sin embargo, se dio cuenta de que en su posición actual, encorvada, no podría alcanzar las cabezas alojadas en su frente, ya que estaba mirando hacia el suelo.
¿Puedes sentarte? Suspiró mientras se preparaba para responder a su pregunta. Levantó las palmas de las manos del suelo sucio y las colocó sobre las rodillas mientras se inclinaba hacia atrás y descansaba sobre las espinillas. Enderezar la espalda resultó ser una tortura. Su expresión de dolor lo mostraba claramente. Midna miró sus párpados cerrados, la culpa brotando dentro de ella nuevamente. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra cuando la diablita colocó sus manos sobre la primera punta de flecha que sobresalía del abdomen del héroe. Envolvió su mano izquierda alrededor del asta de madera, rozando su carne abierta mientras lo hacía. Podía sentir que se estremecía. Luego agarró la punta de metal con su mano derecha y tiró en direcciones opuestas, arrancando la punta de la cresta en un corte limpio. Esta parte debería ser fácil, se dijo a sí misma mientras flotaba hacia la espalda de su compañero, donde rápidamente sacó el palo de madera de su carne. Él gimió levemente después de tomar una bocanada de aire con agonía y contenerla. ¿Estás bien?, preguntó Midna, rondando rápidamente a su alrededor para ver cómo estaba. Está bien, murmuró mientras abría los ojos apenas un poco y miraba su herida que sangraba recientemente, colocando una mano allí instintivamente para tratar de detener el flujo. Por favor, y apúrate. Y ella comprendió inmediatamente su preocupación y escuchó sus palabras. Necesitaba darse prisa y sacar la otra flecha rápidamente para poder vendar sus heridas y detener la pérdida de sangre antes de que no tuviera más que perder. Mientras se movía para agarrar la otra punta de flecha, notó que estaba cubierta de sangre, tejido y quién sabe qué más, probablemente de cuando se la habían clavado más recientemente en la carne. Casi se atragantó cuando su delicada mano resbaló sobre la baba, pero pudo contenerla. Rompió la punta de acero de la misma manera que lo había hecho antes y luego procedió a sacar la flecha también de la misma manera que lo había hecho anteriormente. Lim gimió en voz alta cuando le sacaron la flecha, el dolor se intensificó constantemente mientras una vez más levantó una mano para cubrir su herida abierta. Se dobló de forma irreprimible, su mano izquierda lo sostuvo contra el suelo mientras su brazo derecho rodeaba su torso. El dolor de extraer las flechas se sentía como si le hubieran disparado con ellas de nuevo, solo que peor. Los proyectiles habían estado actuando como una especie de tapón en sus heridas, así que cuando se lo quitaron, la sensación podría compararse con desgarrarle la carne y los músculos. Midna lo miró preocupada, sabiendo muy bien que debían apresurarse y curar sus heridas para detener la pérdida de sangre, pero sabía que tendrían que quitarle la túnica y otras prendas de la mitad superior antes de poder comenzar a vendarlo. Estaba segura de que no podría hacerlo solo. Tendré que quitarte la túnica para poder abrigarte. ¿Puedes ayudarme?, preguntó, haciendo todo lo posible por sonar serena mientras se ayudaba a quitarse la espada, el escudo y la mochila. La agonía lo había dejado inmovilizado. Tenía los ojos cerrados y la mano derecha se agarraba firmemente el abdomen en un inútil intento de aliviar el dolor. No le respondió. Ni siquiera la había oído. Al darse cuenta de que simplemente estaba sufriendo demasiado como para poder ayudar, pero también entendiendo que esto tenía que hacerse rápidamente y que no podía permitirse el lujo de esperarlo, comenzó a hacerlo ella misma. Después de todo, ya le había quitado la ropa antes, en el abandonado templo de la Quebed. Se rió por dentro al pensar en lo mucho que protestaría si hubiera estado completamente consciente. Desafortunadamente, quitarse sus efectos personales, luego su túnica, su cota de malla y, por último, su camisa de marfil, resultó ser bastante difícil en la posición actual del héroe. Levantarla por encima de su cabeza no era el problema, era conseguir que levantara la palma del suelo el tiempo suficiente para liberarla por completo. Suspiró al terminar, quitarse la cota de malla la había agotado considerablemente. Todavía no podía creer que usara esa cosa todos los días. Midna se apresuró a abrir la mochila del héroe, sacó el rollo de vendas de tela que el chamán de Kakariko había dejado allí sin lugar a dudas y se puso a trabajar. Envolver su abdomen en su posición encorvada resultó ser una tarea bastante difícil, pero al ver lo difícil que era para él incluso mantenerse erguido tanto tiempo, supo sin lugar a dudas que no sería capaz de mantenerse erguido el tiempo suficiente para que ella terminara, así que se las arregló lo mejor que pudo. Ninguno de los dos dijo una palabra, en cambio, Link se concentró en mantenerse consciente y mantenerse en pie mientras Midna se concentraba en vendarlo lo mejor que podía y al mismo tiempo se movía tan rápido como podía. Envolvió la gasa alrededor de su torso unas 3 veces antes de que la gasa se acabara. Ató el extremo suelto y le dijo con dulzura que finalmente podía acostarse. Él obedeció agradecido. Ella lo observó mientras se acostaba boca abajo antes de girarse lentamente y con cuidado sobre su espalda con una mueca de dolor.
Se tomó un momento para examinarlo, esperando que sus habilidades para aventar fueran suficientes. El duende no pudo evitar mirar fijamente su pecho perfectamente tonificado. La última vez que tuvo que quitarle la túnica, todavía tenía el traje negro de Zora debajo, así que la única otra vez que lo había visto con el torso desnudo fue cuando estaba luchando sumo con ese hombre viejo y gordo cuyo nombre no podía recordar en ese momento. En ese momento, sin embargo, había estado a su sombra, sin poder verlo bien, pero ahora sí podía. No pudo evitar notar, mientras le envolvía el torso, que sus abdominales estaban duros como una roca. Todos y cada uno de los músculos de su estómago, pecho y brazos estaban claramente definidos y podían localizarse con facilidad. La misma pregunta que se había hecho la última vez que lo vio así surgió de nuevo. Pastoreaba cabras con el torso desnudo. Tenía un bronceado perfectamente uniforme. Si cabalgaba en Epona sin llevar nada más que pantalones holgados en su pueblo, entonces debía haber tenido chicas que le pisaban los talones a cada paso. Cuando se dio cuenta de que estaba tan absorta en sus pensamientos sobre su belleza, empezó a sentirse culpable de nuevo. Allí estaba él, tendido frente a ella, dolorido, después de haber recibido 2 flechas, y lo único en lo que podía pensar era en lo bien formado y apuesto que era. Bueno, sin duda era ambas cosas, pero ella necesitaba concentrarse en mejorarlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó estúpidamente. Podía ver claramente por la contorsión de su rostro que estaba sufriendo mucho. He estado mejor, respiró lentamente mientras forzaba una sonrisa bastante patética. Gracias, ella negó con la cabeza. No hay necesidad de eso. Descansa un poco, ¿de acuerdo? Pero y tosió, ¿y si vienen más? No lo harán. Creo que los asustaste a todos, señor héroe, respondió ella con una sonrisa burlancia. Sonrió levemente mientras cerraba los ojos. Espero que así sea. Cuando el héroe derrotado se quedó dormido, ya casi era de mañana. Continuó durmiendo todo el día siguiente. Midna no estaba segura de si era por descanso o por pérdida total de la conciencia debido al dolor, pero de cualquier manera, estaba teniendo un respiro. La diablita no le quitó los ojos de encima en todo momento. Quería asegurarse de que sus pulmones no dejaran de tomar aire y su corazón no dejara de latir. Recordó cuando le habían disparado con esa flecha mientras escoltaba a Ilia y a ese príncipe Zora y que la chamán le hizo hablar con él para que no perdiera el conocimiento. Quizás tenía miedo de no despertar si lo hacía. Tal vez debería haberlo hecho permanecer despierto. La preocupación empezó a apoderarse de ella rápidamente. Cuando se puso el sol al tercer día de estar en el desierto, decidió intentar despertarlo. Link. Lo llamó en voz baja mientras colocaba una mano sobre su hombro y lo estrechaba suavemente. Al principio no hubo respuesta. Ella dijo su nombre unas cuantas veces más antes de que sus ojos comenzaran a moverse bajo sus párpados cerrados. Gimió en protesta porque el dolor se había despertado junto con él. Sus ojos vidriosos se abrieron apenas una rendija y miró a su compañero mientras parpadeaba lentamente unas cuantas veces. ¿Te sientes bien?, pensó por un momento. Era evidente que todavía no se sentía bien. Estaré bien, y dijo por fin después de unos momentos de silencio. Un dolor agudo y punzante se había instalado en los costados del héroe, justo en el centro de sus heridas. La pérdida de sangre lo dejó mareado y frío. El frío de la brisa que pasaba silbando no ayudó en lo más mínimo. Se lamió los labios agrietados antes de continuar. Gracias, y Midna negó con la cabeza. No, por favor, no me agradezcas. Me siento terrible por tener que lastimarte como lo hice. Lo siento si no lo hice bien. Probablemente cometí un error y lo hice doler más, ¿no? Lo siento mucho, Link, de verdad. Miró hacia abajo y apartó la mirada de su mirada, aparentemente avergonzada. Incluso en su estado de dolor, no pudo evitar reír. Ella frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Tú, sonrió, has dado un cambio total y nunca te habría importado y tanto, y antes, y su voz temblaba y apenas podía pronunciar unas pocas palabras a la vez sin detenerse a respirar profundamente. No quería que esas palabras la conmovieran, pero eso fue lo que hicieron. Lo siento, realmente estoy tratando de ser mejor. Realmente me preocupo por ti. Lo he hecho durante todo este tiempo. Me alegro, y suspiró en voz alta, parpadeando lentamente mientras lo hacía. Y no te disculpes si no me lastimaste más y de lo que debía. Sí, gracias, no podría haberlo hecho yo mismo y no me gustó tener que hacerlo. Podía ver cuánto te dolía ya y no quería lastimarte más. Pero supongo que como era la única manera, estaba bien, ¿verdad? Bien. Ella sonrió.
Estaba segura de que, incluso si hubiera cometido un error y lo hubiera empeorado más de lo que tenía que ser, él no se lo habría dicho, ese era el tipo de persona que era. Le llevó un tiempo, pero finalmente estaba empezando a apreciar eso de él. Antes, siempre había pensado que era simplemente estúpido, que dejaba que la gente lo pisoteara. Sin embargo, ahora sabía que ese no era el caso. Casi se sentía disgustada consigo misma por cómo solía pensar en él y tratarlo. Sería mejor si simplemente dejara atrás el pasado y lo hiciera mejor en el futuro. Ella notó que sus párpados se cerraban. No quería que se volviera a quedar dormido sobre ella. Se había sentido muy sola y muy preocupada por él la última vez que salió. Link murmuró, sé que esto es egoísta, pero ¿podrías intentar mantenerte despierto? Tosió, haciendo una mueca de incomodidad. Estoy despierto, ¿no? Ella sonrió. Él ni siquiera se había dado cuenta de que se estaba quedando dormido. Sí, lo estás. Su sonrisa se desvaneció al notar la extraña mirada en el rostro de Link. La expresión de dolor había estado presente todo el tiempo, pero lo que la tomó por sorpresa fue la ira concentrada en sus ojos cerúleos. Podía decir que estaba pensando en algo que lo estaba molestando. ¿Te preocupa algo? Preguntó con calma. Suspiró. Solo estoy enojado conmigo mismo. Ella frunció el ceño. Ciertamente no esperaba esa respuesta. ¿Qué? ¿Por qué? Intentó incorporarse, mientras Midna le decía que parara. Hizo una mueca y se agachó, apoyándose sobre los codos. Bajé la guardia, respondió al fin. Ella suspiró, Link, eso es, no, me enseñaron mejor, inhala lentamente, exhala, debería haber estado, prestando más atención a mi entorno, yo acababa de curarme y estaba listo para irme también, y luego sucede esto, suspiro, me alegro de que no, te hayas lastimado, ella suspiró. Eres demasiado duro contigo mismo. Vuelve a acostarte, ¿de acuerdo? Trató de protestar, pero cuando el dolor y la mera tarea de mantenerse en pie comenzaron a agotarlo, hizo lo que le pidió. Su piel estaba bastante pálida y su respiración era lenta y entrecortada, todo lo contrario de su corazón que latía rápidamente en un intento de llenar sus venas con la sangre que había perdido. Al ver que todavía no le iba bien, Midna decidió proponer una idea que llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza. ¿Sabes? Si quieres, puedo transportarte de vuelta a Kakariko para que ese viejo chamán pueda examinarte. También podría arreglarte los vendajes, porque, se rió con amargura, probablemente no los hice tan bien. No podemos hacer eso, respondió inmediatamente, sin siquiera tomarse un momento para pensarlo. ¿Por qué no? Ella sabía lo que iba a decir, y ella personalmente tampoco quería desviarse del camino para regresar al pueblo, pero quería asegurarse de que él estaría lo suficientemente bien para continuar al mismo tiempo. Ya hemos llegado hasta aquí en el desierto, ni siquiera hemos encontrado un portal aquí, no quiero volver atrás y tener que viajar tan lejos otra vez, ella suspiró, supongo que tienes razón. No creo que pueda soportar el dolor de transformarme ahora mismo, de todos modos. Oh, es cierto, ni siquiera pensé en eso, se burló de la horrible situación en la que se encontraban, supongo que tendremos que esperar aquí hasta que estés mejor. No respondió rotundamente. Nos pondremos en marcha de nuevo, por la mañana, ¿qué? Gritó. No. Ya casi es de mañana. No quiero que te levantes y corras a pelear cuando ya estás herido. Eso sí que es una estupidez. Lamento que te sientas así, pero estoy cansado de quedarme tirado perdiendo el tiempo y respondió mientras comenzaba a cerrar los ojos. Vamos a ir a descansar hasta que salga el sol y luego podemos irnos, ¿de acuerdo? Midna suspiró. Está bien, se rindió. Quería hacerle creer que estaría bien con que él se levantara y se fuera por la mañana, pero cuando ese momento realmente llegara, iba a armar un escándalo. El héroe se había quedado dormido al instante, y su compañera no había tenido mucha suerte. Se quedó dormida varias veces, pero lo que más le preocupaba era que él se levantara y saliera sin que ella pudiera gritarle antes. Había pasado las horas que no podía dormir pensando en lo que le diría cuando saliera el sol. Cuando los brillantes rayos asomaron sobre las dunas de arena del desierto de Gerudo, lo que significaba el amanecer del cuarto día que habían estado allí, ambos se despertaron. Midna, que al principio solo estaba medio dormida, se puso inmediatamente alerta y lista para evitar que Link hiciera algo estúpido. Tardó un poco más en recuperarse. Gimió mientras colocaba su brazo izquierdo frente a su cara, utilizándolo para proteger sus ojos de la dura luz del sol. Después de tomarse un momento para mirarse, comenzó a agarrar sus cosas hasta que Midna se acercó y se dejó caer encima de ellas. ¿Qué crees que estás haciendo? Escupió. Bostezó.
Estoy tratando de vestirme para poder salir. Su voz sonaba mejor que la noche anterior, pero el dolor todavía la llenaba como un fuerte acento, y estaba claro que estaba intentando sonar mejor de lo que realmente sonaba para engañarla. Absolutamente no. Mírate. Puedo decir que todavía estás sufriendo. Estaré bien, Midna. Vamos, déjame buscar mis cosas, dijo mientras intentaba sacarlas de debajo de ella. No. Gritó, cruzando los brazos sobre el pecho. Quiero que descanses más. No quiero que corras por el desierto caliente, luchando contra quién sabe qué, y lastimándote de nuevo solo porque tuviste que ser el gran héroe importante e irte antes de que te curaran. No pudo evitar la risa que surgió ante su arrebato. ¿De qué te ríes? No estaba bromeando. Lo sé, se rió entre dientes. Es solo que y antes solíamos discutir porque yo quería descansar y tú querías apurarte e irte, ahora míranos. Ella sonrió al darse cuenta de la ironía de todo esto, pero no iba a dejar que él cambiara de tema. Entonces, ¿por qué tienes tanta prisa por irte esta vez cuando antes no la tenías? Antes, estaba a salvo y cómodo en la aldea de Kakariko bajo el cuidado de Renado. Ahora, estamos en medio de este desierto olvidado por la diosa con monstruos corriendo por todos lados, sin sombra, sin comida, agua limitada y sin más vendajes para mis heridas cuando éstas estén empapadas, señaló la gasa que alguna vez fue blanca, ahora teñida de rojo, alrededor de su cintura. Solo espero levantarme y atravesar este lugar lo más rápido que pueda para que podamos salir de aquí. Midna suspiró, dejando caer los brazos a los costados en señal de derrota mientras se quitaba la ropa. Supongo que tienes razón. Él asintió con la cabeza en señal de agradecimiento mientras comenzaba a vestirse. Intentó ocultar la mueca de dolor en su rostro mientras se ponía cada capa de ropa sobre sus heridas, pero ella podía verlo claramente a pesar de lo mucho que intentaba disimularlo. Ella sabía que esta tenía que ser una de sus peores heridas hasta el momento, y él tenía razón al decir que necesitaban desesperadamente darse prisa y terminar con ese lugar lo antes posible. Sin embargo, cuando comenzó a ponerse la cota de malla, el diablillo decidió decir algo para intentar aligerar un poco el ambiente y tal vez distraerse de su agonía. No puedo creer que puedas usar esa cosa, por cierto. Es muy pesada. Se rió en voz baja. No es tan malo. Simplemente me acostumbré. Bueno, supongo que tenías que hacerlo. Ambos sonrieron mientras hablaban de los pros y los contras de su pesada armadura. Mientras se ponía la túnica verde por la cabeza, se dio cuenta de lo cómoda que se había vuelto para él. Apenas podía imaginarse usando otra cosa, lo mismo con su gorra verde a juego de la que Midna a menudo se burlaba. Se puso sus efectos personales y, poco después, el duende se sumergió en su sombra y se fue. En la cuarta noche de caminata por el desierto, los compañeros finalmente se rindieron y comieron uno de los gusanos de arena para la cena. Link fue el primero en probar un bocado, declarando que, aunque nunca lo elegiría de nuevo si hubiera otras opciones, no era del todo horrible, pero, de nuevo, solo se sentía así porque estaba hambriento y hubiera tomado cualquier cosa. Sin embargo, a Midna le costó convencerla, su estómago gruñón finalmente cedió al final. Para disgusto del héroe, en realidad decidió que era algo que disfrutaba muchísimo. Deben comer cosas extrañas en el reino del crepúsculo, pensó. El quinto día de viaje había sido emocionante. No porque hubiera ocurrido nada, en realidad, sino porque la antigua prisión a la que se dirigían finalmente podía verse como tal, no como un escenario de juego lejano. Un espejismo espeso y brumoso todavía flotaba amenazante frente a ella, lo que demostraba que aún les quedaba una gran distancia por recorrer. Link se prometió a sí mismo que, después de salir de ese lugar, se tomaría al menos un día para simplemente tumbarse en medio del bosque, disfrutando de los espacios cerrados y del entorno verde y exuberante que contrastaba por completo con ese lugar que ya tanto odiaba. Y todavía le quedaba mucho por recorrer. El quinto día de viaje resultó ser muy agitado. Link llevaba 5 días caminando por el desierto. El sol caía sobre él con fuerza, provocando que gotas de sudor cayeran por su rostro formando charcos. Los cálidos rayos de la estrella lejana eran insoportables para el ya debilitado cuerpo del héroe, por lo que era una hazaña increíble simplemente permanecer de pie durante más de unos minutos. Este calor le recordó amargamente las semanas que había pasado en las minas de Gorón. Se estremeció al recordarlo. Al menos podía consolarse sabiendo que allí hacía más frío que en aquella prisión volcánica. Ya casi se había acostumbrado a la sensación de sequedad y picor en la garganta. La tenía reseca todo el tiempo.
Tenía una pequeña cantimplora llena de agua y durante los primeros días había bebido hasta saciar su sed, sin darse cuenta de cuánto tiempo le llevaría esa tarea y de que tendría que conservar el líquido durante todo el viaje. Así que, al darse cuenta de que todavía le quedaba una gran distancia por recorrer, estaba haciendo todo lo posible por beber lo menos posible y, sin duda, eso había empezado a pasarle factura. El dolor en sus costados no lo había abandonado ni un poco. De hecho, probablemente lo había empeorado con todo el movimiento que había estado haciendo. Midna había tenido razón, lo sabía desde el principio, pero eso tampoco cambió su opinión sobre el asunto. Hizo lo mejor que pudo para tratar de mantener su mente en pensamientos más felices, recordándose a sí mismo que los niños y Ilia lo esperaban en Kakariko. Deseaba más que nada poder hablar con ella una vez más. Había decidido hace mucho que haría todo lo que estuviera a su alcance para recuperar su memoria, sin importar lo que eso implicara, y se puso a pensar en cómo exactamente lo haría. Sin embargo, los pensamientos alegres no pudieron evitar que el dolor y la deshidratación ocuparan el primer plano por mucho tiempo. Se tambaleó un poco y las puntas de sus botas levantaron arena al arrastrar los pies. Tragó saliva y su garganta seca protestó de inmediato por la acción y comenzó a toser involuntariamente. Su tráquea era como papel de lija, una sensación de rasguño y molestia siempre presente. Su boca estaba tan seca que podría rivalizar con el mismo desierto por el que caminaba, sin permitirle juntar una sola gota de saliva. El arma y la protección en su espalda eran pesos de plomo en su estado actual, lo que solo aumentaba su nivel ya elevado de fatiga. Su cabeza palpitaba, y se sentía como si alguien la hubiera golpeado contra el concreto varias veces. El sudor lo cubría de la cabeza a los pies como una manta gruesa. Deseaba poder decirle a su cuerpo que retuviera esa agua, porque no lo estaba ayudando a refrescarse como se esperaba en lo más mínimo. Cuando sus piernas se doblaron bajo su peso y cayó sobre una rodilla, Midna comenzó a preocuparse de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Estás sufriendo, no? Te dije que deberíamos haber esperado y haberte dejado descansar. ¿Nunca me escuchas? Él levantó una mano para hacerle un gesto para que se detuviera. Estoy bien, Midna. ¿En serio? Se cruzó de brazos. ¿Por eso estás tirado en el suelo? Él soltó una risita ante su exageración. No estoy arrojado al suelo, solo necesito descansar un minuto. Milímetros murmuró ella con conocimiento de causa. No hubo tiempo para una respuesta cuando los molestos e interminables gusanos de arena se lanzaron desde el suelo y se elevaron hacia el héroe. A pesar de su ligera desorientación y su cuerpo y sentidos agotados, pudo escuchar a las criaturas acercarse antes de que atacaran, blandiendo su espada y derribando a uno en medio del salto. Se dio la vuelta, se puso de pie y hizo girar su espada todo el tiempo, exterminando rápidamente al último de ellos. Con un resoplido, envainó su ar. Tal vez deberíamos buscar un terreno duro y descansar un poco, sugirió el héroe, secándose la frente con el antebrazo. Midna asintió. Estoy de acuerdo. También quiero ver tu vendaje, asegurarme de que no esté empapado. Link se rascó la nuca mientras pensaba. Te lo agradezco, Midna, pero ¿qué haríamos si así fuera? ¡Ey! No nos queda más tela para vendar. Por el amor de Din. Gritó. Lo olvidé. Link, no creo que puedas atravesar el resto del desierto así. Sin mencionar que aún tenemos que explorar esa vieja prisión, solo Din sabe lo que hay allí. No tenemos elección, afirmó con total naturalidad, firme en su postura mientras seguía caminando y buscando un lugar seguro donde relajarse. El duende se dio cuenta de que vacilaba, pero lo ocultó bien. Ella lo siguió en silencio durante un buen rato, reconociendo sus dificultades para lidiar con los gusanos menores del desierto. En realidad, también lo disimuló bastante bien, pero después de haber estado con él y haberlo visto pelear durante tantos meses, sabía exactamente cómo se veía cuando no estaba en su mejor momento. Esta era una de esas ocasiones. Después de permanecer detrás de él en silencio durante un buen rato, finalmente decidió romper el silencio. ¿Por qué estás tan decidido a quedarte aquí y no volver a ver a ese viejo chamán? Él suspiró, sin siquiera girarse para mirarla a los ojos. Estoy demasiado cansado para hablar de esto ahora. Ella inmediatamente se puso furiosa con su respuesta, pero hizo lo mejor que pudo para controlar sus emociones. Está bien. Veo un lugar seguro donde podríamos descansar justo ahí, señaló. Su mirada siguió hacia donde ella le indicaba y fue allí tan rápido como pudo, dejándose caer sobre la roca caliente tan pronto como la alcanzó. Exhaló lentamente mientras dejaba que sus músculos cansados se relajaran. Cerró los ojos mientras se concentraba únicamente en aliviar la tensión en todo su cuerpo.
También estaba haciendo todo lo posible por humedecer su boca con un poco de saliva, pero sus glándulas salivales simplemente no podían producir nada. Pasó su lengua seca sobre sus labios agrietados, saboreando el familiar sabor metálico de la sangre cuando una de las grietas se abrió. Abrió los ojos y vio a Midna flotando a su lado sosteniendo su cantimplora. No hay suficiente para que dure. Su voz se quebró levemente por la extensa sequedad de su garganta. Ella lo acercó aún más a él. Tienes que beber algo o no lo lograrás. Suspiró, cediendo mientras se levantaba para descansar sobre sus codos. No puedo discutir con eso. Agarró la botella y bebió un solo trago rápido, dándose cuenta de que ya estaba un poco por debajo de la mitad. Le devolvió la pequeña botella a su compañero apresuradamente, tratando de resistir con mucha dificultad el impulso de beber más. Después de limpiarse la boca con el antebrazo, se deslizó hacia abajo para tumbarse en el terreno rocoso. Se hizo un silencio durante un rato después de que el duende hubiera vuelto a colocar la cantimplora en la bolsa del héroe. Ella lo miró mientras yacía allí, obviamente incómodo. Estaba boca arriba con la rodilla izquierda levantada del suelo y el brazo derecho doblado con el antebrazo sobre los ojos, bloqueando el brillante sol. Antes de que ella pudiera abrir la boca para romper el silencio, para su sorpresa, él tomó la iniciativa. No puedo soportarlo aquí, dijo finalmente, sin alterar lo más mínimo su posición actual. Aunque tenía los ojos cubiertos, podía decir que Midna estaba confundida por sus palabras sin siquiera mirarla, probablemente porque estaba en silencio. La respuesta a tu pregunta anterior, ¿por qué estoy tan decidido a quedarme aquí? Es porque no soporto estar aquí. Eso no tiene sentido. Link suspiró mientras se apoyaba sobre su codo y miraba a su compañero. Mira a tu alrededor, ambos hicieron exactamente eso, puedes ver el lago desde aquí. Ella miró fijamente en cada dirección antes de responder positivamente. No. Hemos llegado muy lejos. Hace mucho calor, tengo arena por todas partes, no hay agua, exactamente por eso deberíamos regresar. Pero entonces tendríamos que empezar desde el principio otra vez, ¿no lo entiendes? Llevamos 4 días atravesando este desierto olvidado por la diosa. 5. ¿Y realmente querrías tener que empezar de nuevo solo porque hay algunos inconvenientes? Midna se burló. No son solo inconvenientes. Es una cuestión de que vivas o mueras. Pero supongo que eso no es tan importante para ti. Lo pensó un momento. No es realmente lo más importante, no. Los ojos del diablillo se abrieron de par en par. Entonces, ¿qué es? Todos los demás viven. Ella se rió con una risa fría. Cosas típicas de un héroe. Es simplemente la verdad, afirmó mientras se recostaba nuevamente. Midna todavía no estaba satisfecha con su respuesta. Todavía no me has dado una respuesta adecuada. Link suspiró, tomándose un momento para condensar sus sentimientos en palabras. No me gusta quejarme, pero realmente odio estar aquí, y quiero terminar y salir lo antes posible. El desierto es el polo opuesto a lo que estoy acostumbrado. Me siento tan abrumado aquí. Estoy acostumbrado a que los árboles y los bosques enormes me amontonen y me hagan sentir seguro. Aquí afuera, no hay nada en kilómetros a la redonda, exhaló de nuevo, no quiero prolongarlo más de lo necesario, hizo una pausa para pensar, honestamente, no sé si sería capaz de volver aquí si nos fuéramos. PFF, el diablillo se rió levemente, lo dudo. Siempre has estado centrado y motivado. Estoy seguro de que saber que tienes que superar este lugar sería suficiente para que volvieras aquí y lo hicieras. Él suspiró y después de un momento le dio una sonrisa. Creo que todos piensan demasiado en mí. Midna sonrió. No. Piensas demasiado poco en ti misma. Todos los demás saben lo que puedes hacer. Fue todo lo que dijo mientras giraba su mirada hacia el brillante cielo azul bebé. Ella podía verlo meditando sobre sus palabras. Lo tenía escrito en su rostro como un libro. Después de unos momentos de silencio, él le demostró que tenía razón. Gracias, Midna. Lo necesitaba, dijo con una sonrisa. Ella le devolvió una media sonrisa. De nada. El dúo se tomó la mayor parte de la siguiente hora para simplemente tumbarse en el suelo, mirando las nubes y haciendo todo lo posible por relajarse. El cielo parecía tan brillante aquí. Tal vez porque solo había un único color contrastante de la arena debajo de él que lo hacía parecer aún más azul de lo que era. No había muchas nubes en la atmósfera, pero con las pocas que aparecieron, discutieron sobre qué forma les recordaba más. Link había señalado que una de las nubes blancas más grandes que rodaban a lo largo se parecía a Epona. Midna se rió de él histéricamente, diciendo que se parecía más a una de las bestias de sombra de su tribu.
Él se ofendió por sus palabras. ¿Cómo se atrevía a decir que su caballo se parecía a un monstruo? Había dicho en broma. Ninguno de los dos pudo contener las sonrisas que siguieron. Sin embargo, la sonrisa de Link se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que necesitaba urgentemente volver a cruzar el desierto. Lo odiaba, le dolían las flechas y estaba deshidratado, pero sabía que tenía que seguir adelante. Link dijo su sombra mientras mostraba y señalaba hacia adelante, ¿ves eso? Levantó la mirada de sus botas, notando al instante a qué se refería su compañero, y rápidamente se le formó un nudo en el estómago. Mucho más allá de la antigua prisión, a lo lejos, vieron una enorme nube de arena que se dirigía rápidamente hacia ellos. Farorei, susurró el héroe en voz baja, en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué pasa? Midna empezó a entrar en pánico. Es una tormenta de arena, respondió sin rodeos mientras la observaba de cerca, evaluando su velocidad. Por el amor de Din. Gritó el diablillo. A las diosas no les gusta hacer las cosas fáciles, ¿verdad? Se volvió hacia ella y le dijo. Midna, estarás bien mientras permanezcas a mi sombra. No salgas ni un segundo, ¿de acuerdo? Podrías ser arrastrada por el viento. Sí, vale, pero ¿qué pasa contigo? Se giró nuevamente para mirar hacia adelante, tomándose un momento para asegurarse de que todas sus cosas estuvieran bien sujetas a su cuerpo. Estaré bien. Pero, estaré bien. Ponte a la sombra, ¿de acuerdo? Midna suspiró, no queriendo rendirse, pero se dio cuenta de que realmente no tenían otra opción. Se abalanzó hacia la sombra oscura del suelo y permaneció allí. Link observó cómo se acercaba rápidamente el muro de arena después de comprobar 2 veces que sus pertenencias estaban seguras. Tenía que idear una estrategia para superar esta tormenta. Miró frenéticamente a su alrededor en todas direcciones. Su primer pensamiento fue que podía agacharse y esconderse detrás de una formación rocosa o algo similar que pudiera protegerlo de la arena. Pero no había nada en ninguna parte. El desierto era completamente plano y no había ningún lugar donde esconderse y esperar a que pasara la tormenta. Luego se quedó de pie y observó la tormenta de arena que se acercaba por un momento, contando cuántos segundos le tomaba ir de un punto a otro, lo que le daba una estimación aproximada de cuánto tiempo le quedaba hasta que lo alcanzara. Calculó que eran solo unos minutos. De repente, se le ocurrió una idea. Tal vez, si corría lo más rápido posible, podría llegar a la prisión antes de que llegara la tormenta. Sabía que era una idea loca, pero era lo único que tenía y tenía que seguir adelante. Después de inhalar profundamente y soltar el aire en un intento de calmar los rápidos latidos del corazón, comenzó a caminar. Al principio caminó, hasta que aceleró el paso y comenzó a trotar, a correr a toda velocidad y, al poco tiempo, ya estaba corriendo a toda velocidad con toda la energía y la velocidad que le quedaban. Sin embargo, su plan se vio frustrado. En el único instante que le tomó mirar hacia abajo, a sus botas, y volver a levantarlas, su oponente ya había pasado de largo y había engullido su destino por completo. Maldijo en voz baja, pero no aminoró el paso ni un poco. Ahora, lo único que podía esperar era llegar lo suficientemente lejos como para tener que atravesar la tormenta durante un corto tiempo. Mientras corría, empezó a notar la gran velocidad que había adquirido el muro de arena. Miró a izquierda y derecha, pero no vio fin al aluvión en ninguna dirección. También había alcanzado tal altura que ya no podía ver los extremos de la prisión condenada más allá de la nube de arena. No había ningún lugar a donde ir ni forma de evitarlo. Tendría que enfrentarlo de frente. Ahora estaba a solo unos metros de él. Se detuvo en seco, hundió las botas en el suelo y se cubrió la cara con ambos brazos mientras se preparaba para ser tragado por la tempestad. De repente, la arena lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Ni siquiera se dio cuenta de que había dejado escapar un grito involuntario de dolor al impactar. Después del impacto inicial, comenzó a caminar de nuevo, desesperado por llegar a la prisión. Tuvo que reunir todas sus fuerzas solo para empujar contra las poderosas ráfagas de viento. Si se hubiera tomado un segundo para relajar sus músculos, fácilmente habría caído al suelo y sepultado en un instante. Cada grano de arena era como una roca que caía sobre su cuerpo sin cesar. Los músculos de sus piernas se endurecieron por el cansancio, ya que empujar contra la tormenta era como nadar contra una corriente de agua que se aproximaba. El viento golpeaba contra él sin sentido, moviéndolo de un lado a otro como un muñeco de trapo.
A pesar de sus intentos por protegerse la cara, sus ojos le escocían por la presencia del polvo, podía sentir los pequeños granos de arena crujiendo entre sus dientes, cada vez que tomaba una bocanada de aire muy necesaria por la nariz, sus fosas nasales y vías respiratorias ardían a medida que las partículas extrañas eran absorbidas, y cada vez que tragaba podía sentir la arena cortando el interior de su garganta. Mientras avanzaba lentamente, las palabras de Migna sobre que las diosas no le facilitaban las cosas le vinieron a la mente. Parecía como si estuvieran tratando de hacerle las cosas lo más difíciles posible. A veces se preguntaba si todo lo que le pasaba era porque había hecho alguna tontería o si era el plan de las diosas que él cometiera algún error. Por una vez, ambas opciones tenían sentido. Lo primero era plausible simplemente porque sabía que había cometido errores en varias ocasiones. O bien cometía un error, simplemente no prestaba atención o bien se concentraba en otra cosa por completo y acababa lastimado. Por otro lado, sin embargo, se preguntó si esta era la manera que tenían las diosas de crearse un héroe curtido en la guerra y capaz de destruir el mal. Después de todo, las antiguas deidades eran lo suficientemente inteligentes como para saber que no podían elegir a un muchacho de granja y enfrentarlo contra cualquier fuerza malévola sin que, con toda seguridad, saliera perdiendo. No, sabían que tenían que convertirlo en un arma más poderosa para que pudiera llevar a cabo su voluntad. Eso trajo a colación otro tema por el que el héroe sentía tanto desdén. ¿Acaso no era más que una herramienta que las diosas usaban para desterrar el mal de su amada Hyrule? ¿No lo consideraban un ser humano vivo y que respiraba, sino simplemente un peón? Intentó no pensar en ello. Solo lo enojaba con las diosas y sabía que esa no era la mejor solución. Hizo a un lado los pensamientos cuestionadores y se concentró en lo que tenía que enfrentar en ese momento, de primera mano. La tormenta de arena no parecía amainar en lo más mínimo mientras continuaba caminando durante lo que le parecieron horas, aunque estaba seguro de que probablemente no eran más que unos minutos que pasaban lentamente. Tosía y carraspeaba a medida que más y más arena se abría paso hacia su esófago. En un momento de estupidez o de valentía, abrió los ojos apenas un poco para asegurarse de que seguía en la dirección correcta. Apenas podía ver a medio metro de distancia, mientras millones de granos volaban a su alrededor en una ráfaga. Sus ojos protestaron de inmediato por su uso, ya que algo horrible le picaba, pero apenas había podido distinguir una estructura oscura no muy lejos de él. Tenía que ser su destino. Parecía que siempre tenían un golpe de mala suerte tras otro. Solo podía esperar que todo saliera como estaba planeado en la condenada prisión. El espejo del crepúsculo debería estar allí y entonces finalmente podrían enfrentarse a Zant y terminar con esto. Todo lo que podía hacer era rezar para que al menos esa gran parte de su plan no se arruinara.